Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión del eje temático dentro del ciclo de la educación en la encrucijada, de evaluar el aprendizaje y medir el rendimiento. Si recuerdan, hace una semana, el día 3, tuvimos una sesión brillante sobre medir el desempeño de centros y sistemas educativos. Ahí, de alguna manera, nuestros excelentes ponentes se dedicaron a dialogar sobre qué es lo que hay que medir, qué instrumentos, qué políticas, hicieron una comparativa extensa. Pero la sesión de hoy es una sesión, si me apuran, más sencilla y al mismo tiempo más interesante, que es, de alguna manera, cómo evaluamos el aprendizaje y cómo se evalúa en los centros concretos y qué experiencias se están teniendo. Si esas experiencias se ajustan todos a modelos preestablecidos o van más allá, porque el problema que tenemos hoy día con la educación es que nos enfrentamos a un mundo absolutamente lleno de situaciones disruptivas y de saberes no aprendidos. Y a un mundo también, en el mundo de las salidas profesionales y laborales, donde a muchas de las personas no se las va a pedir cuánto saben y qué conocen, sino que están dispuestos a aprender continuamente. De alguna manera, el Club de Roma promovió un informe de Aprender Horizontes sin Límites, que fue uno de los primeros informes que siguieron a aquellos conocidos, que se cumplen ahora 50 años del más conocido de todos, de los límites al crecimiento, pero el club empezó a intuir ya a finales de los 70 que el mundo estaba cambiando. No tanto como nadie se imaginaba que fuera a cambiar como ha cambiado en los últimos 30 años. Si ustedes rememoran un poco, en las autopistas de la información o la sociedad de la información se puso tremendamente de moda a comienzos de los años 90. La pareja Clinton-Gore movilizaron muchísimos recursos y fue cuando de alguna manera se empezó a pensar que Internet podía ser lo que en palabras del tratadista francés Pierre Lévy, el germen de una inteligencia colectiva. Una inteligencia colectiva que genera continuamente conocimientos, no solo transmite información. Y en ese generar conocimientos, no solo que se queda en generar conocimientos, busca a veces crear emociones, desarrollar actitudes, y actitudes con C, no con P. Y eso significa que, de alguna manera, la evaluación tiene que ir detrás de ese movimiento que está innovando en todos los ámbitos y tiene que medir no solo con qué conocimiento se sale de la escuela, sino también con qué actitudes. Esto hoy día, en el mundo del deporte, se está poniendo de manifiesto y se está hablando mucho de ello por la actitud de Carlos Alcaraz y por la actitud de un equipo de la capital de España en una semifinal de Copa de Europa. Porque de alguna manera no era solo un problema de saber marcar, sino un problema de actitud, de intentar de alguna manera justificar la empleabilidad. El propio término de empleabilidad encierra muchas de estas cosas. No se limita solo al haber aprendido unas habilidades y unos conocimientos, sino a veces el tener actitudes para estar en equipo, para desarrollar formas de actuación en momentos críticos, para saber cómo salir de las encrucijadas o para saber cómo inventar unos nuevos conocimientos para resolver problemas que no se habían planteado nunca. Eso obliga a que los centros no puedan limitarse simplemente a escudriñar qué resultados hay después de unos exámenes. Y por otro lado, de alguna manera tiene que desarrollar talantes y actitudes en los alumnos y en el propio equipo profesoral que van más allá de lo que sería el cumplir unos formularios o unas estadísticas. También es cierto, y yo aquí soy muy subsidiario, antes nuestro moderador Luis Hassain hablaba de que él es un estadístico, y yo te diré, Luis, que yo tuve un presidente de una compañía, que yo entré en aquella compañía en su ingeniería,
que era un personaje curioso porque le había dado la vuelta a la compañía en los años 60, luego fue ministro del gobierno del jefe del Estado anterior a la transición y tuvo la valentía que después de un atentado de ETA en la calle del Correo presentar su dimisión. Esto, decirlo ahora, es fácil de contarlo. En el año 73 yo siempre me pregunté cómo lo hizo. Pero lo cierto es que este hombre decía algo que a mí siempre me impactó. Y era que si no había estadísticas no había modernidad. Si no se medía, no sabía lo que nos pasaba. Yo lo viví porque en aquella compañía tuve la suerte en los años 80 de intentar hacer algunos planes y el problema que yo tenía era que tenía que contar que había provincias que no tenían los servicios de aquella compañía y otras tenían el doble de los servicios sin que se me enfadara. Y era como clandestino. Yo no podía decir que una provincia de Extremadura tenía 1,5 veces más de servicios que la otra, porque inmediatamente los gobernadores civiles, las comunidades autónomas que empezaban, todas se enfadarían. Hoy día medir sigue siendo igual de peligroso. No es fácil medir. Y no es fácil medir desde el punto de vista general porque realmente crea recelos, crea sinsabores, crea expectativas no cumplidas. Y en los centros pienso que vosotros vivís las mismas situaciones. Las familias quieren que sus niños estén en ese sitio de la estadística que es agradable y prometedor. Pero lo gordo es que la vida es como es. E incluso no es necesario que se cumplan expectativas a una edad, porque a lo mejor pues, dentro de unos años esas expectativas no se cumplen. Yo confío en que el tenista este maravilloso de Carlitos Alcaraz, que siga así, pero nadie nos asegura que no se pueda torcer. Da sensaciones de que va a ir muy bien, pero... Y hoy día además tenemos, gracias a la sociedad de la información y a la cantidad de inteligencia que hay metida en las redes y en los dispositivos, que somos capaces de hacer estadísticas de cualquier cosa. Lo vemos en las retransmisiones de todo tipo. Podemos saber si han caído más bombas o menos bombas en una ciudad que las que cayeron en el año 52 en no sé qué conflicto en el Pacífico. Y esto es algo que nos desconcierta mucho. Tenemos esa capacidad de medir, pero tenemos que medir para de alguna manera no solo evaluar el aprendizaje, sino promover el aprendizaje positivo. La sesión de hoy va a ir de ver cómo se puede ir más allá de los patrones. Y para eso tenemos, aparte de a Luis Lozosaín como moderador, y sea al que le voy a pasar la palabra y que va a organizar el debate, le he quitado unos minutos, porque si ustedes se han dado cuenta, yo hablo muy poco porque no me dejan. De hecho, en el Club de Roma el presidente me tiene prácticamente bloqueado y cuando hacemos las actas soy el que menos habla y solo hablo para contestar regañinas que se hacen a otros miembros de la Junta Directiva y que no son mías, pero soy el más fácil de regañar. Entonces, tengo que hablar en estos foros, porque es que si no, ya les digo, no puedo hablar muchas veces. Pero tenemos con nosotros, aparte de Luis, a Analía Leite de la Universidad de Málaga y a Toni Solano, que es el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Ovalar de Costaña. Bienvenidos al capítulo y a la ILE. Es mucho más importante que hayáis venido a la ILE. El capítulo es un club de debates pasajero. La ILE tiene muchos más años, mucha más cultura, mucha más ciencia, mucha más innovación que la que nosotros hacemos a veces con estos debates. Yo le estoy tremendamente agradecido a que la ILE se haya venido a hacer este ciclo de la educación en la encrucijada con el capítulo, porque nosotros llevábamos años hablando de estos temas. Y Luis sabe que incluso en una sesión que hicimos sobre políticas públicas le dimos mucha cancha al tema de la educación. La educación es básica, ese aprendizaje sin límites es absolutamente imprescindible, pero hay que volver a los clásicos y hay que ir de la mano de instituciones como la institución a la cual yo, Carlos, os agradezco profundamente que os hayáis venido a trabajar con esta pequeña asociación que es el Capítulo Español del Club de Roma. Así que, Luis, todo tuyo y que tengáis una sesión tan brillante como las que hacéis siempre. Muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, a los que estáis aquí presentes y a los que nos seguís online. Bueno, yo quiero reiterar, hoy es
a los que ya tuvieron la desgracia de aguantarme brevemente también, porque yo hablé poco también, la semana pasada, el martes pasado, pero bueno, para los que os habéis incorporado, esta es la segunda sesión, pero creo que en cualquier caso hay que comenzar reiterando perdón, el agradecimiento al capítulo español del Club de Roma y a la Institución Libre de Enseñanza. Normalmente cuando se habla de instituciones así surge el adjetivo venerables, pero yo creo que no son venerables, lo que son muy ponderables y muy importantes. Yo creo que la Institución Libre de Enseñanza recoge lo mejor del pensamiento regeneracionista y lo que supuso para el pensamiento pedagógico en España. Y el Club de Roma, pues poco hay que decirlo. Otra vez me hablaba mi hermano, dice, yo me acuerdo de los informes del Club de Roma como los leíamos en la carrera en los años 70 y 80, que eran los precursores, ¿no? Yo creo que además, y José Manuel acaba de apuntar, el hecho de que en la agenda del Club de Roma y por supuesto en el caso de la ILE, las cuestiones educativas tengan el papel que tienen, yo creo que eso es una cuestión que siempre tenemos que resaltar. Es decir, yo creo que la gente que nos dedicamos a la educación, algunos estamos un poquito hartos de que todo el mundo diga lo importantísimo que es, y luego esa importancia, esa relevancia, pues nunca se traduce en hechos concretos, ni en políticas, ni nada, y las prioridades pues son otras, ¿no? Yo creo que aquí, afortunadamente, podemos decir lo contrario. Y este ciclo dedicado dentro de la educación en la encrucijada, que ya lleva un largo aliento y un largo recorrido, lo que estamos dedicando a la evaluación, pues hoy vamos a tener la segunda y última sesión en la que vamos a verlo desde una perspectiva. El otro día yo comentaba cómo en la jerga estadística nuestra hablábamos de lo importante que es en educación el enfoque multinivel, porque pasa en otros campos disciplinares, en otras realidades sociales, culturales y políticas, pero en el ámbito educativo los estudiantes se agrupan en colegios y esa agrupación es de todo menos natural, es decir, obedece, a veces no sabemos muy bien por qué, otras veces sí, pero esos movimientos, si los estudiantes se repartiesen, digamos, al azar, como los diseños experimentales que se dan en los laboratorios, pues probablemente no tendría mucho sentido, pero hay patrones, hay pautas que rigen la asociación. Y tan importante es la mirada macro, la mirada al nivel de los sistemas educativos que abordamos el martes anterior, hablando de las evaluaciones a gran escala, hablando desde la perspectiva de organismos internacionales como la OCDE o de las evaluaciones a nivel estatal, como la mirada cercana, próxima, que es la que en la sesión de hoy nos ocupa y que simplemente de nuevo otra vez nunca pueden ser realidades contrapuestas, sino que son realidades complementarias que se están retroalimentando continuamente y que las requerimos. Y para ello yo creo que tenemos dos excelentes ponentes. Va a iniciar la sesión Anelia Leite. Anelia es profesora de la Facultad de Educación, de Ciencias de la Educación, es que las terminologías hay que respetarlas siempre, de la Universidad de Málaga. Trabaja fundamentalmente en el campo de la evaluación. Muy recientemente ha editado, coordinado un libro con narrativas de estudiantes de cómo han vivido sus procesos evaluativos y es francamente interesante y revelador en muchas cosas, luego lo comentaremos, y como veis en la primera de sus transparencias nos va a hablar de los sentidos de la evaluación y a mí me gusta mucho porque ha introducido dos términos que para mí son muy caros en la perspectiva de las que hablaba ahora José Manuel, que es la complejidad y la incertidumbre. Con la incertidumbre en estadísticas con lo que tenemos que lidiar permanentemente y la complejidad, creo que era el Premio Nobel de Física, Prigogine, me parece que decía que ya va siendo hora de que los científicos duros de las ciencias físicas empiecen a aprender de las ciencias sociales, porque nosotros desarrollamos nuestra labor en contextos todavía mucho más complejos, que esto lo diga un físico, el premio Nobel, bueno, pues nos da que pensar, ¿no? Y luego a continuación, y a mi izquierda está aquí Toni Solano. Toni es catedrático de Lengua y Literatura de secundaria y dirige el Instituto, me ha apuntado el nombre porque lo he intentado memorizar, pero es que no hay manera, el Instituto Bovalar de Castellón de la Plana. Yo he estado no visitando el instituto, que me hubiese gustado, porque ya he desarrollado una extraña afición a visitar centros escolares, pero sí vuestra web, y con mucho cuidado. Y la verdad que desarrollan unas acciones, tienen un planteamiento, yo creo, ciertamente innovador en el ámbito de la evaluación. Y yo creo que la visión desde la realidad cotidiana de un centro educativo no podía estar ausente. Es decir, yo creo desde la reflexión que hacen los estudiantes, que son estudiantes de educación, nos lo comentará Analia,
y estudiantes de educación y estudiantes que como han vivido y el día a día, yo creo que esto se va a complementar perfectamente. El plan para la sesión de hoy es similar al que hicimos la semana pasada. Ahora intervendrán ellos 15, máximo 20 minutos. Si es necesario, no tengo las tarjetas ni amarillas ni rojas, que suelo utilizar en los congresos y va muy bien, porque es un código que todo el mundo empieza a entender, pero así muy disimuladamente, a veces así con el reloj si nos pasamos, pero sobre todo con la idea de dejar tiempo, no por cortar, porque yo creo que esto es un formato mucho más flexible que la típica ponencia más o menos larga que muchas veces utilizamos, con la idea de que luego haya un diálogo entre vosotros. Yo las consignas que he recibido de los organizadores es que sea un moderador y moderado, es decir, que si es necesario pinchar, pues ya me encargaré yo, con todo el cariño y con todo el respeto, porque aquí los que sabéis sois vosotros. Y luego también procuraremos ajustarnos a los tiempos con la idea de finalizar esa parte del coloquio pues alrededor de las 8:10 para dar lugar a las preguntas de las personas que están tanto presencialmente aquí en la sala como están online, que nos irán pasando. Y con la idea también de no acabar más tarde de las 8:30, que es una hora prudente y tampoco conviene abusar. Así que yo me voy a callar y le paso la palabra y el puntero del PowerPoint a Analia. Adelante, Analia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, la verdad que muy contenta de poder estar aquí y también un poco nerviosa porque esto es un desafío. La institución libre de enseñanza tiene un impacto para los que estamos en educación, así que agradecerles la posibilidad, y al Club de Roma, al capítulo español, creo que también podemos transitar un camino. La idea un poco a partir de la invitación es comentar la experiencia con alumnado de educación, alumnado en formación, alumnado de máster, y para ello he titulado, un poco estas son las manías de la academia, parece que todo hay que titular, pero tiene un sentido, ¿no? Las complejidades y las incertidumbres como un resumen, una síntesis de esta variedad de sentidos y significados que tiene la evaluación, sobre todo cuando trabajamos con narrativas, ¿no? Narrativas en el sentido, y voy a comenzar con algunas pinceladas, narrativas sobre todo donde está al final, en el interrogante que a mí me interesa centrar, los significados que se construyen a lo largo de la experiencia escolar y la experiencia académica, ¿no? Cómo desde lo que dicen, desde lo que cuentan y desde lo que relatan los estudiantes, aparece una visión de la evaluación que nos parece importante, sobre todo para estudiantes que van a ser futuros docentes, ¿no? Cómo pensar toda esa experiencia escolar, qué ha pasado con la evaluación, también para poder de alguna forma reflexionar y deconstruir ese proceso, ¿no? Entonces, algunas pinceladas, como para arrancar, digamos, la evaluación es un concepto polisémico, es difuso, es conflictivo, es controvertido, porque genera muchas resonancias, depende quién hable de evaluación, no es lo mismo la familia, el profesorado, el alumnado, la administración, inclusive la sociedad en general. Cuando habla de evaluación a veces directamente se refiere a parámetros, y eso no significa lo mismo para los alumnos o las alumnas de primaria, secundaria. Bueno, ahí hay una resonancia que es importante no perder de vista, igual que los significados de acuerdo con la posición, la experiencia, los momentos, los tiempos y espacios. Esto resultó muy interesante porque el alumnado, cuando escribía o recordaba algunas experiencias, se pensaba como niño o como niño, se pensaba como docente que ha hecho una oposición, o se pensaba como adolescente cuando tuvo que pasar por la selectividad. Entonces depende del momento, o sea, el tiempo y el espacio es muy importante también para hablar de los significados que supone o que implica la evaluación, ¿no? Entonces, para entrar en tema, estas experiencias en la formación docente es a partir de las narrativas de evaluación. Aquí hay un foco. Podemos hablar de narrativa en sentido amplio, en cuanto a centrarnos en lo que dicen o en lo que cuentan sobre sus experiencias, y en este caso se ha trabajado sobre las experiencias de evaluación. Y aunque se haya focalizado en experiencias de evaluación, la evaluación nos remite a todo, nos remite al sistema educativo, nos remite al sistema social, nos remite a valores. Bueno, vamos a ir avanzando. Hay tres preguntas o tres interrogantes que nos hacemos al iniciar la experiencia,
que tienen que ver con qué relatos escriben los estudiantes y las estudiantes sobre la evaluación en la universidad. ¿Qué dicen, no? ¿Qué momentos de la vida del alumnado son marcados profundamente por la evaluación? Aquí la respuesta es rápida. Todos los momentos de la vida, porque hay relatos de infantil, relatos de primaria, relatos de secundaria, relatos de universidad. Hay relatos que tienen más peso, depende del momento en que estén. ¿Qué sentidos, qué significados, qué conflictos, qué traumas, qué fracasos, qué aprendizajes emergen de estos relatos? Un poco esa es la idea de la experiencia que luego se plasma en un libro colectivo que recoge unos 32 relatos, más o menos, de estudiantes de distintas carreras, de magisterio, de pedagogía, psicólogos, psicopedagogos. Entonces, desde ese contexto, un poco se plantea la experiencia y ahondando un poco más cuál es el sentido de los relatos, ¿no? Y tiene que ver con la imagen, que me la pasé rápidamente, con esta imagen tipo metáfora que quise introducir, esta idea del tapiz, que a veces se ve lo bonito, pero a mí me interesa ver lo bonito y lo que hay detrás, que son todas esas madejas de hilo, esa trama, ese entretejido. Entonces, de alguna forma, eso es lo que representan los relatos del alumnado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Primero se parte de la experiencia vivida, ¿no? En esta idea de metáfora tapiz, desde un punto de vista personal y colectivo, que hay que ir destejiendo, porque no es construir relatos o escribir relatos por escribir, sino para qué se escriben esos relatos sobre evaluación o sobre experiencias escolares, en este caso sobre evaluación. Nos interesa deconstruir el sentido de la escuela, de la evaluación, desde lo personal y lo colectivo. No es solo una deconstrucción individual, no es solo enfrentarse con la reflexión personal, sino buscar otro sentido y otra resonancia en el colectivo de compañeros y compañeras. Y también el volver la mirada sobre uno, sobre una, sobre el grupo, nos parece una herramienta que pone en movimiento el sentido crítico y permite repensar la formación recibida. Tanto desde el pasado, porque el relato nos vuelve al pasado, pero desde el presente. Entonces eso constituye una paradoja interesante. ¿Cómo trabajamos, ¿no? Rápidamente, para dar una idea de tal como planteaba Luis, para cómo aterrizamos, ¿no? Desde una experiencia en el ámbito universitario. El alumnado escribe de manera abierta la experiencia, sobre una experiencia, ellos deciden y ellas se comparten de forma colectiva. Esto provoca diálogo, debates, hay resonancias. Algunos alumnos y alumnas vuelven al relato y yo me acordé de esto, lo voy a volver a reescribir. Bueno, hay ahí un diálogo interesante. Se analizan las experiencias luego poniéndolas en diálogo con otros textos pedagógicos, sociológicos, antropológicos, y la idea es reconocer actores, contextos, marcos sociales, históricos y políticos. Y luego hay unos nuevos diálogos y una reflexión crítica, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Y aquí sí interesa también cuál es, si se quiere, la finalidad última, poder pensar otras propuestas y otras formas de evaluación de los aprendizajes, ¿no? ¿Qué nos dicen los relatos? Aquí vamos a entrar un poco en el meollo, y a mí me gustaría leer un relato corto, porque creo que Gabriela lo dice mucho mejor de lo que yo pueda decir y comentar. El relato se denomina ¿Y qué cambió en mí? La ilusión. Aún puedo percibir el olor de aquel gimnasio grandísimo, que si visitara ahora me parecería diminuto. Las colchonetas verdes, enormes, sobre las cuales disfrutábamos saltando apiladas al fondo. Las colchonetas azules pequeñas colocadas junto a la pared, iluminadas por la luz que entraba por las diminutas ventanas pegadas al techo. Ese día empezaba ya a notarse la llegada del frío y la luz parecía más triste. O puede ser que las circunstancias vividas me llevan a ver ese lugar o ese recuerdo en tonos más grises que en otros tonos. Al final del gimnasio y de una fila de alumnos y alumnas de sexto de primaria en una esquina, en la cual no quedan colchonetas, me encuentro yo. Estamos en clase de gimnasia y la prueba de hoy es hacer el pino contra la pared. ¿Por qué? Pues aún no lo sé, pero había que hacerlo. De lo anterior a ese momento no me acuerdo, pero sí de esos 10 eternos minutos a los que le aplicaría la teoría de la relatividad de Einstein.
Allí, en esa esquina, sola y frente a todos los de la clase, estaba yo. Como no quedaban colchonetas, me había colocado sobre la alfombra de limpiarse los pies cuando entras, el felpudo. Ese felpudo era marrón y verde y pinchaba. Encima de él estaba yo con el chándal azul y blanco del cole y un abrigo enorme de lana de mi hermano el mayor. Mi pelo recogido en media cola, un sudor frío iba recorriendo mi cuerpo. Sigo las instrucciones para hacer estiramientos, pero mi cuerpo es como un robot. Está muy rígido y parece ir muy lento. En cambio, mi mente va a 1000, con ideas negativas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace? Ay, pronto me toca a mí. Sonrío, pero dentro de mí las emociones se agolpan y con ello las dudas. Esas dudas se están despertando en mí miedos que no me dejan ver más allá de lo que tengo que hacer. Dejé de estirar y me pegué a la pared con los brazos atrás mientras veía cómo iban haciendo el pino mis compañeras y compañeras. El profesor se va acercando y cada vez lo veo más alto. Llega a mí y me dice, Ávila, te toca. ¿Me toca qué? No sé, ni hablo. Me giro, apoyo los brazos y cuando voy a levantar las piernas me coge de una de ellas y grita, ¡no! Me derrumbo de rodillas en esa alfombra que pincha mientras el profesor explica que así es como no se hace. Ahora pienso que de mí aprendieron algo, a cómo no se hace. Me ordena que me levante y con su ayuda lo hago. Los demás se ríen. En ese momento me sentí avergonzada y derrotada. No sabía por qué tenía que hacer aquello, por qué lo hacía mal ni qué tenía que hacer para hacerlo bien. Son muchos los autores que afirman que el aprendizaje es aquello que nos lleva a un cambio en nosotros. Ese día pensé que no había aprendido nada, pues no hice el pino, pero no. Algo cambió en mí, la ilusión, la autoconfianza. Aún puedo leer aquel gimnasio grandísimo a esa edad y tan diminuto seguro si lo visitara ahora. Este relato es uno de los muchos relatos que han escrito y han compartido los alumnos y las alumnas, y de alguna forma nos enfrentan, nos ponen en un espejo sobre el sentido y el significado de la evaluación en acción. Y ese es un poco el trabajo que hacemos con los relatos, y ese es el sentido, cómo a partir del relato podemos de alguna manera avanzar en la comprensión de lo que es la evaluación, de lo que ha sido, de las experiencias vividas para poder entender otra forma de evaluación y para poder de alguna forma como desmenuzar esos sentidos. Y presento algunas ideas porque la verdad que podemos profundizar mucho más en qué nos dicen los relatos, pero hay diversas dimensiones que tienen que ver con los sentimientos, esta dimensión emocional, ¿no? Aparece la vergüenza, la ira, la impotencia. También hay situaciones donde aparece el conocimiento desde las asignaturas, pero claro, desde la forma de evaluar aparece una lógica diferente en cuanto a lo que es conocimiento o no es conocimiento, lo que es aprendizaje o es enseñanza, y también la idea de éxito y fracaso, ¿no? Escolar, lo que es tener éxito y lo que es fracasar. También aparecen formas y estrategias que predominan en la experiencia escolar. Por ejemplo, se repiten una y otra vez las pruebas, la lección, los exámenes, más exámenes, como modelos de procedimiento y de estrategias que una y otra vez se repiten, ¿no? En algunos casos aparecen algunas actividades o algunas acciones diferentes. Pero claro, la pregunta es, con esos formatos, ¿qué idea de aprendizaje va emergiendo, ¿no? Hay situaciones, bueno, en cuanto al contenido de los relatos, aparece de manera bastante repetida los exámenes de selectividad, es decir, ¿qué produce más impacto en la vida o a lo largo de la vida de los estudiantes? Estamos pensando que el alumnado donde se recogen estos relatos es alumnado de máster. También lo hemos trabajado con alumnado de grado, pero en este caso aparecen los exámenes de selectividad fuertemente marcados, las oposiciones, los exámenes de contenidos escolares, una y otra vez, con algunas asignaturas que también se repiten, matemática, lengua, en este caso educación física, música. Y estos relatos también provocan una aversión hacia el conocimiento que está representada, digamos, en la evaluación, ¿no? Entonces, hay un alumno que plantea que
a partir de los exámenes de filosofía, dejó de pensar en la filosofía. Entonces, estas marcas o estas huellas que deja la evaluación a través de los relatos y de la narrativa sobre evaluación, nos lleva a pensar la gran complejidad, ¿no?, que al mismo tiempo es incertidumbre. También los relatos ponen en juego a la familia, a los amigos, las amigas, las parejas, también en plan de cómplices. También el tema de los valores, ¿no?, que esto es importante, como la competitividad, el individualismo, la inequidad, la falta de respeto. Y también emergen concepciones recurrentes que muestran la evaluación como calificación, ¿no? Esto no es nada nuevo, pero esto se sigue manifestando, la evaluación como una estrategia de control y la memorización como el valor fundamental del aprendizaje, ¿no? Aprobar es lo importante, ¿no? Entonces aquí, digamos, es un llamado de atención para pensar que lo que estamos haciendo, ¿no? Y por otro lado también los modelos institucionales, que parecen dejar fuera el aprendizaje, el conocimiento y las relaciones igualitarias. Hay como un sinsentido que se plantea, ¿no?, a partir del formato de los exámenes, a partir de los sentidos de la evaluación. Para ir cerrando y pensando un poco, ¿no?, hay una trama social y política de la evaluación del aprendizaje, entonces hay algunos hilos que se entrecruzan y que atraviesan todas las narrativas sobre evaluación y que de alguna forma nos muestran la diversidad de los significados de la evaluación que el alumnado va construyendo a lo largo de toda su vida escolar, ¿no? Y al final ese es el mensaje, y es el mensaje que también hay que deconstruir para poder avanzar en otras posibilidades de evaluación, porque ese es el sentido también de las narrativas, ¿no? Hay, por ejemplo, los sentimientos, el tema de los aprendizajes, cómo aparecen los contenidos, las relaciones, el cuerpo. En este relato también lo he elegido por cómo en una situación de evaluación se involucra el sujeto en su totalidad, ¿no? Sensaciones, percepciones, el tema del poder y el tema del profesorado. Entonces hay como 5 aspectos para invitar a la reflexión y a las preguntas o interrogantes que después se planteen. La experiencia del alumnado a revisar como futuro docente, un poco ese es el sentido de las narrativas en esta experiencia. Los modelos de evaluación en los distintos niveles educativos como reflejo de un sistema, digamos, sobre el que hay que reflexionar, que hay que como desbrozar y abrir para avanzar en otros procesos de comprensión. Las lógicas de los contenidos que se transmiten desde la evaluación que no atienden al aprendizaje, ¿no? Me estudio esto, repito esto y ya apruebo. Entonces esto también es, digamos, unos significados bastante peligrosos o preocupantes, porque ¿dónde queda el aprendizaje desde la evaluación? Las identidades y subjetividades que se configuran, ¿no?, a partir de la evaluación. La evaluación configura identidades, y en este caso estamos hablando de identidades docentes o de futuros docentes. Y por último, los sentidos del aprendizaje y los sentidos de la escuela, que creemos desde los relatos, desde el trabajo con narrativas, exigen otros relatos. Pero claro, tenemos que deconstruir estos relatos que son experiencias vividas por el alumnado para poder pensar en otros relatos, ¿no? Porque si no, ¿dónde queda el aprendizaje? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Analia, y muchas gracias por ceñirte al tiempo. Y ahora vamos a debatir. Le voy a pasar, pásame el puntero, por favor. Le cedo la palabra a Toni. Adelante, Toni. Bueno, pues yo, igual que Analia, agradecer al capítulo del Club de Roma y a la Institución Libre de Enseñanza, porque, bueno, los que venimos del ámbito de la filología, venir aquí, que es como volver a la generación del 98, la generación del 27, es como vivir en un sueño, ¿no? Yo vengo un poco en representación de la base, ¿no?, de este sistema de evaluación. Sí que es cierto que no tengo mucha experiencia en primaria, mi ámbito es la secundaria, el bachiller, pero vengo de un centro que es un poco representativo de lo que sería esa base, ¿no? Mi centro es un centro
que se llama de especial dificultad, un centro con bastante fracaso escolar y por tanto donde la evaluación tiene un valor fundamental, porque el fracaso escolar, a pesar de lo que se diga de que si apruebas escondes el fracaso y todo el mundo parece que triunfa, no es así. Todos sabemos, los que vivimos en estos ámbitos, que no tiene sentido que a un alumno le des un título de la ESO o un título de bachiller sin que esté preparado para ello. No tiene ningún sentido. Lo que se trata es de que esa evaluación de verdad sea efectiva y creemos que esa evaluación o pensamos que hay que darle muchas vueltas porque no está siendo efectiva en muchos sentidos. He intentado vehicular estos 15 minutos en función de lo que marca la nueva ley respecto a la evaluación. Como veréis, he subrayado algunos artículos de la ley. Tengo que decir que a pesar de todo este revuelo que se ha armado con las nuevas leyes, para los que estamos en el aula, los cambios de leyes no son tan traumáticos como parece, porque las prácticas, aunque cambie la ley, generalmente no cambian. Es algo que también quizá los investigadores lo pueden ratificar. Un cambio de ley no hace un cambio de práctica, ni varios cambios de leyes producen varios cambios de prácticas. La práctica en evaluación lleva muchos años anclada en modelos que habría que revisar de manera profunda, y eso se consigue cambiando muchísimas cosas, que es lo que voy a intentar explicar. Ahí tenéis algún artículo, como dice, la evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa e integradora. Es algo que ya aparecía en otras leyes y que parece que haya que seguir sacándolo una y otra vez. Ya sabéis que cuando las leyes sacan estas cosas es porque no se hace, ¿no? Si no, no lo pondrían. Las cosas que se hacen no se ponen en la ley. Seguimos siendo malos evaluadores en general, porque la evaluación se tiene que hacer sobre el proceso. Los procesos son difíciles de controlar y de supervisar, requieren mucha atención y como veremos, uno de los problemas que tenemos es que no podemos ejercer mucha atención sobre los alumnos. Me he saltado ahí la de la forma, la 2, que la tendría que haber subrayado también, pero es otra de esas obviedades, ¿no? de que la promoción y la evaluación debería ser colegiada, porque luego hablaré o intentaré hablar en la última diapositiva. Seguimos pensando que la evaluación es el profesor, el alumno, como la métrica que apuntaba, ¿no? El profesor es capaz de medir lo que ha aprendido el alumno y es suficiente, ¿no? Es capaz y es suficiente, cuando en realidad los equipos docentes tienen mucho peso y el saber no está parcelado en mi asignatura, que es la que yo doy, sino que el saber es algo mucho más transversal, mucho más integral, y a veces depende de cosas como esa colchoneta, ¿no? Que tener colchoneta o tener felpudo afecta, ¿no? Y a veces el de matemáticas tiene colchoneta y el de lengua tiene felpudo, y entonces ya va la cosa mal. Ahí está el 4 también, que os lo he marcado: quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán planes de refuerzo que se revisarán periódicamente la aplicación personalizada de los mismos. Otra vez, cuando se insiste en esto, porque no se hace. Una vez más, evaluamos y, como apuntaban también, ¿para qué evaluamos? ¿Evaluamos para sentenciar, para poner una nota y pasar a otra cosa? ¿O evaluamos para constatar que algo está mal y que hay que intervenir para mejorarlo? Si resulta que constatamos que está mal, pero no tenemos capacidad para intervenir, para mejorarlo, ¿para qué evaluamos? ¿Para generar una frustración en el alumnado o generar una frustración en el propio profesional? Pues igual no valdría la pena tampoco evaluar bien, ¿eh? En el punto 5 habla de la repetición, ¿no? Que es algo... No soy estudioso ni investigador de los sistemas educativos europeos, pero por lo que he leído, este país es muy fanático de la repetición. Otros países no existe siquiera o hay unos porcentajes bajísimos. Aquí es raro. En mi centro estábamos alrededor de un 30%, un 40% de alumnos de primero de la ESO
cuando hace 10 años o por ahí, un 30% de alumnos de primero de la ESO repetían curso. Me parece algo alucinante, ¿no? Porque además la repetición todo el mundo sabe que es, no sé, volver al punto, ¿no? O sea, al punto de donde has salido, has aprendido un poquito, pero como no has llegado hasta aquí, tienes que volver otra vez a la casilla de salida. Con lo cual, lo que has aprendido, lo poco o mucho que hayas aprendido o mediano, no te sirve de nada y vuelves a empezar de cero. Tendríamos que darle una vuelta. Como dice ahí, es una medida de carácter excepcional, pero seguimos estando en porcentajes altísimos, incluso después de estas medidas flexibilizadoras de la pandemia, donde seguimos estando alrededor del 15 o el 20% de repetidores. Visto lo visto, quedaba alguno más. Lo referente a la evaluación para las necesidades educativas especiales. Esto es otra de las cosas que tampoco tenía mucho sentido, que la escuela siguiera marcando su etiqueta de inclusividad, de inclusión, pero resulta que a la hora de evaluar se hiciera una marca con los alumnos que no son estándar y se les dejara al margen. Entonces, bueno, la ley parece ser que por fin incluye a los alumnos con necesidades educativas especiales y una vez hechas las adaptaciones podrán obtener el título como cualquier otro alumno, porque en realidad lo que dice la ley es que no se les puede discriminar por ello, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que también genera una cierta polémica que no entiendo tampoco, porque parece que son principios universales, el de no discriminación y el de una escuela inclusiva. En el tema del bachiller, pues más o menos lo mismo, ¿vale? Ya no existe tanto en el tema de las adaptaciones. Sabéis que yo creo que hay que hacer una distinción muy clara entre lo que sería la escolarización obligatoria, que si es obligatoria es porque entendemos como sociedad que es buena para todos y por tanto hay que poner toda la carne en el asador para que esos alumnos, una vez acaben la escolarización obligatoria, salgan lo más preparados posible. De ahí que a título personal no entienda que alguien pueda suspender la escolarización obligatoria. No, si es obligatorio no debería existir la posibilidad de aprobar o suspender. Debería ser hasta aquí has llegado, o has llegado más o has llegado menos, pero no tiene sentido. Es el propio Estado el que debería garantizar que todos llegan al menos a lo básico, ¿no? En el caso del bachillerato, bueno, como veis ahí sí que habla de facilitar de alguna manera las adaptaciones para que los alumnos con necesidades puedan también alcanzar la promoción y la titulación en bachiller. Vistas estas cuestiones básicas de lo que dice la ley en evaluación, quisiera reflexionar sobre qué hay que cambiar, ¿no? en los sistemas educativos, o al menos desde el punto de vista de un centro de secundaria, ¿vale? Porque un centro de secundaria centrado sobre todo, ya digo, en la escolarización obligatoria. En cuanto a los aspectos de organización, para que la evaluación al final sea efectiva, para que cumpla con todo eso que dice la ley, para que nos vayamos poniendo al día en lo que sería una evaluación justa, equitativa, inclusiva, etc., hay al menos 4 elementos que creo que hay que cambiar, ¿vale? Por un lado, la flexibilidad. Lo habéis comentado también vosotros. Las agrupaciones de niños en la escuela son totalmente artificiales. Van por edad, los de tal año van juntos, los de tal año van juntos, da igual las capacidades que tengan, da igual. Y en función de esa edad se establecen unos baremos y unos topes que son los que además van marcando si se ha de repetir, si no se ha de repetir, si hay una asignatura, si hay 2, si hay 3 suspendidas, tienes que repetir. Entonces, o tendemos a una flexibilidad de tal manera que el alumno que progresa más rápidamente pueda avanzar más rápidamente y el alumno que le cuesta más tenga facilidad para que se intensifique en aquellos aspectos que más le cuestan, o seguiremos teniendo cajoncitos con asignaturas, cajoncitos con niveles, cajoncitos con etapas, mecanismos para pasar de un sitio a otro, cuando en realidad deberíamos tener un sistema mucho más flexible. Tiene que costar, pero bueno, yo creo que al final podremos tender a eso. La autonomía de centros, muchas veces se dice que la autonomía es como
regalo envenenado, ¿no? Sí, los centros son reinos de taifas, donde cada uno hace lo que quiere, pero para eso está la rendición de cuentas. Un centro con una autonomía, pero que después tenga que rendir cuentas, no puede hacer lo que le dé la gana. Por tanto, un centro con autonomía sí que puede gestionar, en función del contexto que tiene, mejor los recursos. La estabilidad del profesorado, la estabilidad de las leyes, una cierta estabilidad que permita que no estemos a estas alturas de mayo sin saber cómo vamos a empezar en septiembre, ¿no? Pero bueno, y con qué profesores, porque tampoco sabemos si vamos a tener más, menos, en fin. Y la mesura un poco en todo. Yo creo que un centro como el mío, que hace 10 años o 12 años tenía 350 alumnos y ahora tiene 850 y el año que viene tiene 900 y está sobrepasado, es incapaz de organizarse bien. Yo creo que los centros de secundaria están alcanzando unas medidas que no facilitan ni la evaluación, ni la convivencia, ni tomar medidas, ni la flexibilidad. Entonces, tendríamos que volver un poco a la idea esa de escuelas más familiares, centros de secundaria más familiares, donde nos podamos conocer, donde se pueda articular mejor la convivencia. Muy bien, ¿no? ¿Qué hay que cambiar en cuanto a los métodos? Interesante, ¿no? La bici es significativa porque muchas veces yo siempre pongo la metáfora esta de las competencias y los contenidos y hablo del despiece de un coche, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que un alumno sepa todas las piezas de un coche si no lo enseñamos a conducir? ¿De qué sirve que un niño sepa todas las piezas de una bicicleta si no sabe subirse en ella? Estamos un poquito anclados a esa idea de que lo que marca la educación son los contenidos. Cuando sale el término de competencias es como, si hay competencias ya no hay contenidos, como si se pudiera subir en una bici sin tener una bici. Entonces, lo que hay que cambiar en los métodos es centrarse en los procesos. Algo que a mí me llamó la atención, pues cuando vinimos aquí a la exposición de la nueva educación, era que esta cosa tan obvia de centrarse en los procesos ya la habían tratado los de la Institución Libre de Enseñanza y ya era algo en lo que no son nuevas pedagogías ni nuevos métodos, es algo que viene muy de atrás, pero algo tan obvio como que se trabaje en clase. Nosotros lo que veíamos en nuestro centro era que muchísimo alumnado fracasaba simplemente porque el modelo de explicación y mandar deberes para casa y luego un examen no servía de nada, porque muchos de estos alumnos no tenían en casa ningún apoyo y por tanto ni tenían capacidad para hacer los deberes, ni tenían instrumentos en su casa para luego ser eficaces en los exámenes. Por tanto, trabajar en clase, trabajar proyectos en clase, sustituir los exámenes por memorias de trabajo o por productos, nos facilitó en mucha medida el ir salvando todo ese fracaso escolar y que fueran saliendo adelante. Y no les ha lastrado para nada, muchos de ellos están en bachiller y no tienen carencias de no saber leer y escribir, como muchas veces se achaca a esto de los proyectos o a trabajar de otra manera. Que hay que cambiar también la versatilidad, lo que estamos hablando. Si tenemos un contexto difícil, no podemos trabajar de la misma manera que en un contexto donde, no sé, todos los alumnos tengan familias con una enciclopedia en su casa o con, no sé, ahora ya la enciclopedia en casa ya casi es un arcaísmo, ¿no? Pero un nivel sociofamiliar o socioeducativo, digamos, enriquecido frente a un nivel sociofamiliar deprimido, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos, incluso en el tiempo. O sea, en un mismo curso podemos empezar con muchas ganas y ahora llega mayo y están totalmente agotados y sería inútil estar trabajando de la misma manera que trabajamos en octubre. Entonces, esa capacidad de adaptarse al contexto y al aquí y ahora es fundamental. Luego, ser eficientes. Los recursos son limitados. Por mucho que queramos, los recursos son limitados. Luego hablo de la ratio. Muchas veces pedimos la ratio, reducción de ratio, que es fundamental,
Pero nosotros hemos visto reducción de ratio y no mejora de resultados, con lo cual dices, no, te hemos dado un recurso, tienes que aprovecharlo. No hay recursos infinitos, no hay una capacidad. Podríamos en algún caso estar bajando la ratio a 10, 12 alumnos y seguir teniendo el mismo índice de suspensos. Algo no se está haciendo bien. Que una vez se dan los recursos haya una rendición de cuentas para ver cómo se están usando. Creo que es fundamental. Y el ritmo. Yo creo que el modelo este de muchas veces basado en libros de texto que te obligan a seguir un ritmo de hoy este tema, mañana el otro, mañana el otro, mañana el otro, eso es insostenible. Hago apología de la pedagogía a la lentitud. Hay que hacer procesos que se dedique el tiempo necesario en el aula para aprender, porque es la manera en la que podemos hacer una evaluación cualitativa, no una evaluación cuantitativa. Para hacer la evaluación cualitativa necesitas un tiempo. Una evaluación cuantitativa de poner un examen y ver si has acertado 10 o 12 lo puedes hacer en cualquier momento, pero a ver si un proyecto, un proceso está bien hecho necesitas tiempo. Para eso hay que cambiar los ritmos. En cuanto a la formación, bueno, la formación del profesorado creo que habría que darle una vuelta al tema de la formación inicial. Las facultades, tanto las de educación como los propios grados. Yo vengo de filología. En mi carrera de 5 años de filología no vi nada, absolutamente nada de didáctica. Cero. Cero. Luego salías, hacías un CAP, que eran entrar 2 horas a una clase de alguien que te había admitido con una cierta benevolencia y hacer no sé, no recuerdo, una memoria o alguna cosa de estas. La formación inicial del profesorado de secundaria es penosa, la del magisterio quizá un poquito mejor porque tienen una formación didáctica. Eso hay que cambiarlo. El máster de secundaria, pues en unos sitios funciona bien, en otros mejor, peor. Estar actualizado continuamente, porque un docente que no está actualizado, no sé, oyes tantas cosas en la sala de profesores, es que a estos niños no les interesa nada. Bueno, tú estás con una fotocopia de cuando te licenciaste, no sé, igual a ti deberían interesarte también las cosas. Te tendrían que interesar también las cosas del día a día de tus alumnos, sobre todo porque puedes de alguna manera enganchar a través de ahí los intereses y las motivaciones. No sabes, no sé, yo no voy a invertir en bitcoins, pero me interesa saber lo que es un bitcoin porque si sale el tema en un aula, quiero saber de qué están hablando, ¿no? Entonces, un mínimo de actualización. Y luego 2 elementos que son fundamentales para mí. Las buenas prácticas, el que se aprende a través de prácticas de otros centros y de otros compañeros. Para eso hay que compartirlas, porque si te las guardas tú no valen para nada. Entonces, la transparencia, la visibilidad, compartir experiencias de un centro y de otro, y el acompañamiento de pares, ¿no? El formarte junto con compañeros. La codocencia dentro de un centro, pero también las parejas pedagógicas, visitar otros centros, acompañar a otros compañeros que están haciendo la misma faena que tú y ver de qué manera lo hacen, ¿no? Yo creo que es algo mucho más interesante que ir a un curso donde un especialista, que también es interesante, pero que igual la formación es diferente, ¿no? ¿Qué retos, y ya con esto acabo, qué retos nos quedarían en cuanto a la evaluación a medio y largo plazo? Bueno, pues la primera en la frente, una ley estable, ¿no? Una ley estable. Yo ya he perdido toda, como decía Dante, ¿no? He perdido toda la esperanza ya. No, veo muy difícil una ley estable. No, porque bueno, los que estamos en las redes y en las redes docentes vemos que no nos ponemos de acuerdo nosotros, así que si tenemos que esperar que la política se ponga de acuerdo, pues es peor todavía. Pero al menos un marco legal. Yo ya no pienso en una ley educativa, sino en tener claro que una escuela ha de ser inclusiva, equitativa, que no puede dejar a los más vulnerables atrás,
que se debe centrar en los procesos y no tanto en pruebas externas de tipo memorístico o cuestiones que pongan, no sé, pongan en el punto de humillación a un alumno, ¿no? A veces evaluar no puede ser humillar, ¿no? El garantizar recursos, que haya recursos, no recursos del café para todos, que estamos acostumbrados también aquí, ¿no? Ahora plan Escuela 2.0 o plan de resiliencia este que viene de Europa y te llenan el instituto de ordenadores portátiles, ¿vale? Tienes allí de golpe, nunca tenías, pedías una impresora porque la necesitabas y no te la daban y ahora te llegan 100 portátiles que no sabes dónde esconderlos porque no sabes ni cómo los puedes prestar. Esto no puede ser, o sea, los recursos tienen que ser a demanda. Yo necesito un ordenador, pues lo pido y que la administración me lo dé. Necesito una impresora que me la dé. No pido una impresora y me traen 20 porque ha habido un contrato o no sé qué. No, no, los recursos tienen que ser a medida. Y, otra vez, con rendición de cuentas. ¿Qué se hace con ellos? Porque somos, al menos los de la escuela pública, tenemos que dar cuenta de ello, ¿no? La reducción de ratio, fundamental. ¿Por qué? Porque las experiencias de evaluación de este tipo, evaluación cualitativa, evaluación de procesos, requieren supervisión directa del alumnado y no puedes, si tienes, pensar que un profesor de secundaria, si tiene 6 grupos a 30 por grupo, son 180 alumnos. No se puede hacer una evaluación cualitativa de 180 alumnos continua. Eso es inviable. Más de 100 alumnos no los puedes evaluar en el proceso de aprendizaje. Así que hay que reducir la ratio para de alguna manera facilitar que esa evaluación pueda ser un boletín donde aparece, mira, tu hijo va bien en esto, en esto, en esto, pero flaquea en esto, en esto y en esto. Y convendría que le apoyáramos con esto, con esto y con esto. Y eso no lo hace un solo profesor, lo tienen que hacer varios de manera colegiada. Claro, esto ya digo que es un poco a medio y largo plazo. Y la evaluación, como os digo, tendría que ser como dice la ley, pero como dice la ley, no como quiere la ley que sea. Tendría que ser de manera personal, lo que hemos visto al principio, ¿no? Ya ni me acuerdo porque como no me lo creo, integral, personalizada, ¿vale? Colegiada y todas estas cosas. Y nada, yo creo que ahora ya si queréis pues podemos discutir de cosas interesantes. Muchísimas gracias. Gracias. También por ceñirse. Yo creo de verdad que las dos intervenciones de hoy, para mí, son prueba de una cosa. Es decir, cuando se aprende de verdad, cuando se investiga, cuando el conocimiento... Hay dos claves que es mirar bien y escuchar mucho. Yo creo que aquí hemos tenido la suerte de contar con dos personas que nos han traído la voz de los estudiantes y la voz de los docentes que están al pie del cañón. Y yo creo que nos han sentado sobre las realidades, como decía antes, que pasan a nivel de centro. Y para mí, además, personalmente ha sido emocionante. Yo había leído el libro me pasó a Analia, y me había quedado prendado de la lectura que he hecho, que os prometo que no sabía que iba a hacer. Yo tuve exactamente ese mismo. Yo siempre he sido un inútil para cualquier actividad física. Y me acuerdo que en el colegio, no se me olvidará la voz del profesor de gimnasia que me decía, Liza, no aprobarás el bachillerato si no haces el pino. Bueno, yo las paredes de mi casa estaban destrozadas y mi hombro también, y sigo sin hacerlo. Pues bueno, si ahora me pongo a hacerlo sería una catástrofe prácticamente cósmica, ¿no? Pero ya de aquella. Entonces, cuando leí ese texto que os he leído, la verdad que me encantó. Yo pensé que ya esas cosas, uno que ya peina canas, cada vez menos además, pensaba que esas cosas pasaban en mi época, que no citaré un colegio de aquí de Madrid en los años 60, pero veo que sigue ocurriendo, ¿no? Y luego el caso que ha comentado ahora Toni de la realidad sustituto, bueno, yo le estaba oyendo y estaba oyendo la voz de los docentes, de los compañeros y compañeras y equipos directivos que uno ha tenido la suerte y el honor de trabajar con ellos y de aprender de ellos, y tocan siempre los mismos temas. Bueno, yo creo que ya va siendo hora que les escuchemos de verdad, que no nos limitemos a oírlos, ¿no? Y has tocado temas muy importantes. Yo voy a citaros para que ahora ya os enzarcéis y hablemos de cosas que a mí me parecen muy importantes. En lo que has dicho, los suspensos, yo sí me dedico a eso, Toni. Es decir, ese 30% que tú tienes, la media en España es del 30 a los 15 años. Por lo cual la tuya es un poquito antes a primero, pues la cosa. Pero como bien dices,
Eso que todavía y ahora en la prensa, ya veis que es recurrente, los debates que están ahí de los artículos que nos has leído de la nueva ley, ese asunto recurrente, lo decíamos la semana pasada, hay países de Europa y del mundo que no pasa. Con lo cual, no pasa. Y no pasa no porque todo el mundo promocione, sino porque todo el mundo aprende lo que va a aprender de una manera adecuada a sus capacidades, a sus necesidades, a las diferentes realidades. Y yo creo que luego has tocado un asunto crucial que comentábamos José Manuel y yo al inicio, que es, y es una de las primeras preguntas que quiero haceros, que tiene que ver con la contextualización, con la equidad, con las desigualdades. Es decir, porque encima ese 30% que en España suspenden a los 15, que a los 15 años al menos han repetido un curso, vamos a decirlo bien, es decir, que no son idóneos, que es el indicador que se utiliza, la tasa de idoneidad. Esos no, vuelvo a decir lo que decía antes, no se distribuyen por igual entre todos los sectores. Pertenecen a los sectores más desfavorecidos social, económica y culturalmente, lo cual yo creo que nos debe hacer reflexionar sobre los niveles de equidad o de inequidad de nuestro sistema y por qué esas cosas pasan. Y eso nos lleva, inmediatamente, es el primer tema que quiero plantear, a una cuestión que también aparece en palabras de alguna de las estudiantes y que tú has citado también, y es, porque que como tú decías, la evaluación es conflictiva, es que es parte de su ser, no puede ser de otra manera. Hoy me ha escrito un compañero que quizás nos esté siguiendo online en México, con lo que yo trabajaba, con los que trabajaban en el Instituto de Hacer la Evaluación, y me dice que como ahora el término evaluación no está muy visto, ahora se habla de apreciación. Lo cual, que tú eres de literatura, me ha recordado inmediatamente aquello que creo es de Machado, de que solo el necio confunde valor y precio, ¿no? Hemos pasado de evaluación a apreciar con las resonancias que ambos términos tienen, ¿no? Bueno, es un síntoma más de las dificultades que lleva. Pero yo quería referirme a una cuestión que a mí me preocupa, de verdad me preocupa cuando me pongo a trabajar con ello, que es qué entendemos por contextualizar la evaluación. Hay algunos textos, no cometeré el atrevimiento de citarlos, que tú los conoces mejor. En tu obra tú también has hecho referencia, porque yo lo decía, iba una pregunta, recordaréis, los que asististeis el martes pasado, de un compañero al final de la sesión que decía, bueno, ¿cómo controlamos eso? Y yo le contesté un poquito, cuando mi pobre compañero José Luis, ya sabéis que tuvo que ausentarse, hablando de estadística, y claro, eso a nivel de los colegios se hace bien por procedimientos estadísticos, pero hay que tener mucho cuidado, y os lo planteo como debate, cuando lo mandamos al nivel del aula. Y yo siempre les ponía a mis estudiantes, mira, hacerlo en un colegio está muy bien, porque a un equipo docente no le puedes pedir el mismo si tu centro es un centro de gente de un nivel económico, social y sobre todo cultural muy alto, y si el tuyo está en el otro extremo. Estáis trabajando en condiciones muy, muy diferentes. Pero cuando eso lo pasamos al aula, y yo les ponía en términos para provocar, y esta es una provocación que transmito a quienes sabéis, yo le decía, ahora yo soy docente y llamo a unos padres y digo, mire, su hijo, la verdad es que tiene problemas enormes para escribir correctamente, entiende muy mal, y las matemáticas fatal, dice, pero para el bajísimo nivel social, cultural y económico que tienen ustedes, bastante hace. Era una manera, evidentemente, de provocar el debate con mis estudiantes, porque eso es lo que hacemos al nivel 2 de los colegios. Y es justo, y creo, vamos, yo soy un firme convencido de ello, y es equitativo. Pero cuando hablamos de contextualizar al nivel cercano y no aplicar baremos iguales para todo el mundo, a mí me empieza a resonar, yo lo digo, sinceramente es una cuestión que no tengo resuelta y que seguro vosotros lo habéis reflexionado muchísimo más que yo. Así que ánimo ya al toro, que como veis es una pregunta fácil y sencilla, que no tiene la menor de las dificultades. Venga, cualquiera de los dos, que yo ya he hablado mucho. Bueno, arranco. Arranca, Analia. Bueno, pero uno de los dos, al menos, que empiece. No, Venga. Vamos a debatir lo mismo. No, a ver, el tema, yo creo que esa es una clave, pero contextualizar la evaluación tiene como muchas vías, ¿no? Yo creo que, a ver, hay algunos problemas bueno, del trabajo, de estar en asambleas, en escuelas primarias, de estar debatiendo esto, porque dicen, bueno, el 10 en un sitio es el 10 en otro. Y tenemos un debate serio con algunos maestros y maestras, porque ¿desde dónde estamos hablando? El 10 de uno y el 10 de otro. Una cosa es, a ver, yo creo que hay que acordar unos contenidos y unos aprendizajes básicos, que vale para el centro con super recursos y para el centro con muchas dificultades. Pero a mí me parece que ese es uno de los problemas en el que no nos ponemos de acuerdo, porque nos quedamos pegados. No, porque la ley dice esto, estos contenidos. Bueno, pero esos contenidos se pueden trabajar de una forma que garantiza un aprendizaje en un grupo y en otro. Y a mí me parece que es un gran desafío, sin por supuesto cargar las tintas sobre el profesorado, pero es un desafío que tenemos todos y todas, porque no puede ser que
hay unos contenidos que empiezan en segundo de primaria y se siguen repitiendo en tercero, en cuarto, quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Es un problema que tenemos que resolver dentro de los centros. Entonces, contextualizar la evaluación tiene que ver con que seamos honestos, hablamos de contenidos puro y duro o hablamos de procesos de aprendizaje a partir de unos contenidos. Yo creo que ahí hay una pista que a mí me interesa seguir, porque si no es que se sigue repitiendo y me parece que no avanzamos. Tenemos que garantizar lo mejor de lo mejor para grupos desfavorecidos y lo mejor de lo mejor para grupos que tienen su madre, su padre o alguien que los pueda ayudar con las tareas, como decía Tony, como también aquellos niños, bueno, hay experiencias, por ejemplo, de bibliotecas tutorizadas, bueno, hay experiencias muy interesantes de acompañamiento para poder como darle contenido a esta contextualización, porque si no la contextualización se queda en nada, me parece. Pero bueno, para no... Sí, no, nosotros, bueno, claro, justamente en mi centro vienen de un colegio que viene con un nivel muy bajo y otro con un nivel muy alto cuando hablamos de nivel. Curiosamente, el centro que viene con el nivel bajo es el que más trabaja los procesos, pero claro, el punto de partida es mucho más bajo. Con lo cual, resulta que están trabajando mucho con el aprendizaje de esos alumnos, están consiguiendo grandes avances con esos alumnos, pero a fin de cuentas no llegan al supuesto nivel del resto, ¿no? de los del otro colegio. Es lo que ha dicho Analía, o sea, si vamos a contenidos, ahí ya vamos perdidos. O sea, yo creo que el intento de introducir las competencias en el currículo iba por ahí. Quizás no se han definido bien, quizás no nos hemos puesto de acuerdo o no nos vayamos a poner nunca de acuerdo en qué competencias son las que tiene que tener un estudiante al acabar la ESO, ¿no? Que sería ese tope de la escolarización obligatoria del que hablaba yo, ¿no? ¿Qué tiene que saber un alumno al acabar la escolarización obligatoria? Tiene que saber orientarse en el mundo, tiene que saber hacer operaciones básicas. Igual hay que definir eso muy bien y decir, a partir de ahí para arriba, todo lo que se pueda, mejor. Pero al menos lleguemos hasta ahí todos. No sé si lo conseguiremos algún día. La pelea es que, claro, cuando intentas definir esas competencias básicas, empieza, claro, y no va a haber no sé, el complemento directo no lo va a haber y el complemento indirecto y la generación del 27 no la va a ver. Pues sí, probablemente lo vea, pero igual es más importante que aprenda primero a leer y a escribir antes de que tenga que aprenderse la generación del 27. Habrá que establecer unas prioridades y luego a partir de ahí ir subiendo. No lo sé, es complicado, sobre todo porque lo que no debería haber es esas, no puedo decir la palabra gueto, pero no debería existir esas desigualdades en centros escolares, al menos no debería... Por ley. Pues mira, Toni, hoy ha hecho pública la Fundación Jaume Bofill de Barcelona, que una de sus líneas de trabajo es la segregación. En los últimos 2 años en Cataluña se ha incrementado en 25 el número de centros escolares que segregan por razones socioeconómicas. Se ha incrementado, es decir, la tendencia es más negativa. Y ese es un problema con el que se encuentra, si se van creando... Pero de ese problema no se habla tanto. Se habla de que van a promocionar alumnos con 3 suspendidas o con 4, pero no se habla de que hay alumnos que vienen del submundo y tienen que hacer un esfuerzo titánico por salir de ahí. Por eso... Perdón, adelante. Por eso, bueno, una de las cuestiones que pensábamos con el alumnado, que también son profesionales porque son alumnados de másteres, cómo podemos meter otros relatos, porque a mí me preocupa el relato de las competencias. ¿El relato, perdón? El relato de las competencias. A ver, hay que llegar a las competencias. Al fin, las competencias que son, esto que tú decías, no es mejor que acordemos, y aquí sí me parece interesante tu propuesta de autonomía. En ese sentido sí creo que tienen autonomía los centros, siempre que haya un compromiso y una responsabilidad. A ver, ¿qué tiene que saber dentro del marco legal, normativo, cultural, social? ¿Qué tiene que saber un niño de 9 años, una niña de 9, o qué tienen que saber cuando salen de la primaria? Como, no sé, yo creo que hemos movido el discurso hacia las competencias, no llega al nivel. ¿Quién define el nivel? Los definimos nosotros y nosotras. También hay como todo un bagaje técnico que por ahí, que las competencias, que bueno, los indicadores,
¿por qué no aterrizamos? Y porque eso también tiene que ver con la contextualización de la evaluación. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Pero no desde lo que estamos mirando nosotros, desde los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes de 13 y 14 que no quieren ir al instituto, que no porque se aburren, bueno, todas, no sé, es complejo, ¿eh? Sí, sí. Pero tal vez hay un discurso que a veces nos pone por encima, que también la universidad tiene su parte de responsabilidad. Meter todo un bagaje técnico, ¿para qué? ¿No? Tal vez. Sí, el nivel lo marcan los libros de texto, también todo se ha dicho. Otro Yo poder no sé más. si es un problema de la terminología, pero yo suelo decir, y era otra pregunta que tenía para plantearos, pero bueno, y si no, ahora cedemos la palabra a ver si alguien del público online o presencial quiere intervenir. A mí me parece que ese es el reto. No sé cómo llamarlo, si es por la vía de las competencias. A mí me vais a permitir, yo me pasa como con Goebbels, que decía que cuando oía la palabra cultura sacaba la pistola. A mí lo de las competencias también me pone un poquito frenético, pero son términos que vamos utilizando. Pero a mí me parece que no podemos sostener, aparte de la segregación que tú decías, que, y era una de las preguntas que tenía, que cuál es el papel de las evaluaciones a gran escala, cómo son recibidas en los colegios, porque también he aprendido mucho de los equipos directivos, de cómo las valoran y qué uso hacen de ellas. Pero lo que nos dicen, por ejemplo, es que en España tenemos casi una cuarta parte de estudiantes que salen sin comprender un texto básico. Si eso no es un mínimo que deberíamos estar todos de acuerdo en establecer, ya no sé de qué podemos hablar. Estamos hablando de la cuarta parte de nuestra población que se enfrenta a un texto normal, no a un texto literario, y no lo entiende. Con lo cual ese ciudadano, ese futuro ciudadano cuando alcance la mayoría de edad, ¿qué acciones de tener una ciudadanía crítica, responsable, libre, etcétera, le estamos dando? Eso en el lenguaje coloquial, ya no hablo de matemáticas, ni de cultura científica, ni de evaluación, y yo creo que con la pandemia y en las redes hemos visto cosas que nos están diciendo también cómo se valoran. Bueno, yo creo que ahí cabe. Ahí, como decía un amigo, no tenemos áreas, tenemos hectáreas de oportunidad para llegar a esos pactos que tú decías, que yo también he perdido. Yo como Dante he perdido toda esperanza. Pero... La pregunta es que ha estado haciendo un alumno 10 años escolarizado y que nadie se ha dado cuenta que no sabe leer y escribir. ¿Ahí no tenemos responsabilidad nosotros? Me pregunto. Claro. Porque son muchas horas las que se pasan en un centro. Como un alumno que pasa 10 años escolarizado, tantas horas en un centro educativo, puede acabar, como dices tú, sin saber leer y escribir. No lo puedo entender, porque estamos ahí con él. Quiero decir, si el problema es que no sabe escribir, en algún momento se le habrá tenido que hacer una atención en el aula para que escriba ahí. O resulta que en el aula no se escribe y se tiene que escribir en casa. Y vienen con las cosas escritas que no las ha escrito él. Igual desplazar fuera del aula lo que corresponde al aula no es buena idea. Tendríamos que pensar un poco en el modelo este de no por hacer más deberes se garantiza que se esté haciendo lo que toca. Tú eres de lengua y literatura, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿qué porcentaje, sin ser cuantitativa, qué porcentaje de gramática está presente en la escuela? Para mi gusto, demasiado. Porque yo comparto contigo, aquí hay un acuerdo, aquí puede ser un pacto. El tema, los niños y las niñas tienen que comprender los textos, pero claro, acá ya nos metemos en la enseñanza, nos metemos con los métodos y nos metemos también con qué leen y cómo leen los niños y las niñas, porque cuidado que en este mundo tecnológico leen, interpretan, pero claro, nos vamos al texto escrito. Entonces yo creo que para mí es un acuerdo muy importante, porque es como una entrada al mundo y a la cultura. Entonces yo para mi gusto creo que hay una gramática estructural, demasiado, decir, ¿qué más da? Sí, por ahí lo digo así un poco. Pues no, es una pelea. Que aprendan sustantivo, verbo, adjetivo. Yo creo que no se debería dar si gramática hasta la ESO. Para mí no tiene sentido que en primaria estén dando términos gramaticales que luego es función nuestra explicarlos y que se podría dedicar mejor el tiempo a eso. Sí. Pero la lectura es complicado. Mira, cuando PISA, yo creo que fue la de las primeras ediciones que hizo PISA, no sé si la de 2000 o 2003, ya sabes que cada año se plantea un núcleo central y allí fue lo que llamaban el reading engagement, el compromiso lector. ¿No? La evidencia que nos proporcionaba era que aquellas familias o aquellos estudiantes que tenían gusto por la lectura no de trabajo, la lectura normal, casi bloqueaba o compensaba completamente el efecto de las diferencias socioeconómicas y culturales.
Y bueno, aquí a mí también me trae reflexiones. Yo me acuerdo hace 2 o 3 años me vine aquí a Madrid, que siempre me gusta venir con frecuencia, y coincidió que estaba la Feria del Libro en el Retiro. Y bueno, pues siempre ves allí a los... Claro, uno que ya es viejo pues tiene sus referentes literarios, ¿no? Y había unas casetas de unas editoriales que para mí eran completamente nuevas, con unas colas de adolescentes gigantescas. Y yo le pregunté a mi hermano, que es profe de instituto y sabe más de la realidad que yo, y me dice, no, claro que leen muchísimo. Estos son autores que se publican en internet y de un tipo de literatura. Y había unas colas Youtuber, poesía. de autores que yo ignoraba, vamos, no ya los nombres, sino su mera existencia. Así yo creo que también hay una realidad que a veces vosotros estáis más en relación. En la facultad también, bueno, ellos siempre tienen la misma edad y tú cada año estás un año más viejo, lo cual también desanima profundamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, yo no sé, digo, con tiempo vamos muy bien, pero eso, adelante, por favor. Aquí tenemos... Carlos, adelante. Bueno, voy a hacer 3 cosas. Primero, un comentario muy breve. Segundo, una pregunta que os hago yo. Y luego os voy a hacer una serie de preguntas que nos manda la audiencia en internet, bastantes. Qué bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo conseguimos organizar el tiempo. El comentario es el siguiente. Es que justo las competencias es lo que acabas de decir. La competencia es entender un texto, por ejemplo, y naturalmente también entender la cuenta del tendero y esa clase de... Esos son las competencias. Pues es que ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Es decir, que esos son los contenidos mínimos, claro, que son o las competencias mínimas, pues claro. Es que es una polémica también un poquito forzada, ¿no? Pero claro, algo que tiene que saber es leer y expresar también su pensamiento. O sea, comprender y expresar. Comprender, expresar y saberse manejar con las cosas básicas, con los números, etc. Eso son las competencias. Y luego arrastran todas las demás, no tienen nada que ver con adoctrinamientos ni nada por el estilo. Y es que es las capacidades básicas para poder vivir en este mundo. Siempre siempre las han aprendido todos los seres humanos, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente. Es verdad, el gran desperdicio que supone que el 30% de los estudiantes a los 15 años ya hayan perdido un año. El gran desperdicio que supone es que solo calcular las horas de profesores que eso supone que se han perdido es sencillamente brutal. Es brutal. Y todo lo que conlleva el fracaso escolar, lo que es un enorme desperdicio. O sea, este país está desperdiciando muchísimos recursos por esa vía. Y la vía para arreglarlo es lo que es más complejo. Una idea que tú has lanzado antes y que no sé si no he visto muchas veces expresada es el hecho de por qué una persona que no ha llegado tiene que volver al punto de partida porque no se le retoma. Y eso tiene mucho que ver, sí, con la ratio. Porque si hay mucho apoyo, es más fácil recuperar ese tiempo y por lo tanto no dilapidar tantos recursos. Pero bueno, la pregunta que os hacía entonces es, ¿se puede hacer eso? ¿Realmente se puede hacer? ¿Creéis que se puede hacer? ¿Hay recursos para hacerlo? Si os parece, nos paramos aquí o si queréis, os leo todas las preguntas como que hay. Quieras. Yo creo que mejor que las lea todas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, Como las tesis, lo que hablábamos. Yo creo que sí, que es lo mejor. Una primera pregunta de Bárbara decía, ¿podríamos decir que la evaluación del aprendizaje influye de manera significativa en la composición de la personalidad del alumnado? En alguna medida se responde sola. María Teresa nos pregunta, si no agrupamos a los alumnos por edades, ¿lo haríamos por aptitudes? ¿Supondría una reestructuración? ¿No sería demasiado complicado? ¿Y proponéis algo al respecto? Una tercera pregunta nos dice, es también para los dos, ¿se pueden evaluar los aprendizajes? Bueno, eso sí que es disparar a la frente, ¿no? Directamente, ¿no? ¿Es posible saber lo que realmente ha aprendido un estudiante? ¿Se puede pensar en una evaluación que no esté orientada hacia la clasificación, el control y la segregación? Cuarta pregunta, Bárbara de nuevo. Entonces, ¿no se entiende una buena evaluación del aprendizaje sin una buena enseñanza?
¿Ah? Otro buen disparo. Otro buen disparo. Quinta pregunta de Jorge. ¿Para cuándo la complementación de las leyes escritas por medio de contenido gráfico que permitan simplificar, sintetizar el marco de las competencias? Bueno, eso. Y por último, Antoni nos dice: es preocupante la actitud de muchos docentes que quizás tienen más interés por la retribución que por la vocación. No hay dudas sobre sus valores intelectuales. Posiblemente es un hecho estadístico, pero es una percepción marginal o real por parte de muchos padres. ¿Es así? Estas son las inquietudes de algunos de los oyentes. Hay muchos disparos y mucha posible polémica. Hagamos lo que podamos, ¿no? Bueno, yo lo de ser posible o no ser posible, ya que la idea de ser versátil, flexible, todo esto lo había lanzado yo, tenemos cada vez, como han dicho, más Big Data, ¿no? Más facilidad para medir, para organizar. Yo creo que en algún momento la escuela podrá aprovecharse de esa inteligencia para que los alumnos, ya no por aptitudes o capacidades, que yo creo que sería como un paso atrás, ¿no? Organizar grupos en función de si van más adelantados o menos, sino una escuela modular. Yo, en mi cabeza suena espectacular, seguro que lo es difícil, ¿no? Una escuela modular, no, si hablo de proyectos no hablo, porque bueno, sabéis que hay centros que están trabajando por proyectos, pero imaginar un gran centro donde se trabajan diferentes proyectos y que el conjunto de los proyectos acapara todas esas competencias de las que estamos hablando, ¿vale? Hay un proyecto sobre economía, otro proyecto sobre historia, otro proyecto... Y que la suma de todo ello da ese currículo, ese gran currículo que nosotros queremos tener. ¿Por qué no pueden apuntarse los alumnos de manera natural al proyecto que quieren ir completando como si fuera un gran videojuego, esos logros, y cuando lo acabas te certificas? O sea, ¿qué problema habría? Con todas las garantías que hubiera, evidentemente habría proyectos, no, si queréis, no lo llamáis proyecto, me parece que queda condicionado por el ABP o lo que sea, no. Retos o logros o lo que sea, o pantallas, si queréis en términos de videojuego, ¿no? De alguna manera pantallas más difíciles y pantallas más fáciles y que completar todo te da la certificación. Si sales con 14 y todo certificado, bien. Si sales con 16, pues bien. Si sales con 17, bien. Eso yo creo que cada vez es más posible. Por eso hablaba de centros con mesura. En un centro donde no caben porque están hacinados y donde no hay posibilidad de que los alumnos vayan moviéndose libremente, no. Pero pensad que fuera en Europa hay centros que son así. Y en Estados Unidos y en otros sitios, ¿no? Ahora mis compañeras de francés vienen de Francia, que han estado una semana allí, y dice que el centro donde han estado eran 17 hectáreas, tenía zonas abiertas, jardines y todo eso. Yo veo el mío, que es solo hormigón y que estamos hacinados, y pienso, aquí evidentemente no es posible, no hay ni siquiera espacios para moverse. Si tendemos a otro modelo, pues podría ser. Entonces, yo creo que sí que es posible. Necesita muchos consensos y necesita mucha planificación. Y quizá esa autonomía para organizar los proyectos de tal manera que cubran todo el currículo. Eso es lo que creo que se podría. Sí, Ciencia ficción. Yo comparto que creo que la edad, la agrupación de la edad es, digamos, como una tradición, pero sí hay bastantes experiencias o por talleres, no importa la edad. Pensemos en los modelos de escuela rural que todavía se mantienen. Hay niños de 6 a 12, trabajan o por proyecto o por talleres, bueno, por retos. Entonces, claro, eso significaría unos acuerdos docentes, unas decisiones y unos acuerdos de contenidos y de procesos a desarrollar. A mí me interpela esta pregunta porque si se puede evaluar los aprendizajes, porque yo a veces lo veo como contradictorio, evaluar los aprendizajes. Si hay un proceso, digamos, de seguimiento del alumnado, hay un acuerdo tácito sobre lo que se va a aprender, hay una posibilidad de diálogo entre el profesorado y el alumnado, se van haciendo
trabajos autónomos, trabajos regulados, no sería necesaria la evaluación. Tal como la pensamos, que no es evaluación en sentido de valorar o acompañar un proceso. Entonces, en ese sentido, sí que parece un contrasentido hablar de la evaluación de los aprendizajes, además, a veces viene al final. En realidad, si se trabaja como un proceso, no sería... Lo de la evaluación si configura la personalidad, es que configura ciertas identidades por las marcas o huellas que va dejando. Y bueno, y si se puede pensar en una evaluación no orientada a la clasificación, yo creo que sí, que es posible, ¿no? Pero es que, bueno, tenemos que ser optimistas en generar otro tipo de relato, porque si no la escuela, ¿cuál es el sentido de la escuela? Pues por eso decía yo, si hablamos de escolarización obligatoria, yo creo que el tener un título al final lastra todo esto, porque a lo que vas es a evaluar o calificar para la obtención del título. Lo que debería ser es, o pienso que debería ser, es que cada uno llegue hasta donde puede llegar y que la función al final del docente es sacar el mayor potencial de ese alumnado y ya está. No, ni clasificar ni tampoco condicionar para que una y otra vez vuelva al punto de salida. Claro, eso luego tiene sus problemas añadidos al final, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y de qué manera accederían a estudios superiores o accederían a un bachiller o accederían a una... Bueno, pues habría que articularlo de otra manera. Sí, evidentemente habrá unos que estén más preparados, otros menos. No sé muy bien cómo articular eso. Sí, la sociedad al final acaba clasificando. Pero tú fíjate que, por ejemplo, cuando hablamos de oposiciones docentes, estamos hablando de un proceso donde no se mide solo el tema, ¿no? Vas al tema, vas a preparar un práctico, vas a preparar una unidad didáctica, haces una defensa de una programación. O sea, estás hablando de competencias. Esto que no nos gusta, ¿no? Pero cuando nos lo aplican a nosotros sí que nos gusta que no sea un examen memorístico solo, ¿no? Que sea el memorístico, pero luego también poder desarrollar nuestra capacidad de comunicar y nuestra capacidad de organizar, que son competencias. Bueno, pues igual habría que plantear que los exámenes, si hubiera exámenes al finalizar la ESO, fueran de ese tipo, competencial. Que haya una parte que sí que puede ser basada en la memoria o en un cierto punto de memoria, pero otra parte que sea de saber hacer. Y ahí es donde volveríamos otra vez a qué tendría que saber hacer un alumno al acabar la secundaria obligatoria. Hombre, es que además no podemos... Volvemos siempre al punto de... Pero la parte de la acreditación es inevitable, y sobre todo Ya. la parte posobligatoria. Y el compromiso es hacerlo técnicamente lo mejor posible y lo más éticamente posible. Pero yo creo que se puede hacer. Es decir, yo creo que ya tenemos herramientas para hacer no solo esa evaluación continua del proceso, sino también para poder acreditar, porque si no, no podríamos llegar a tener conocimiento importante en la realidad, como decir, no, mira, es que no entienden un texto, sabemos. Yo como docente sé cuando un alumno ha entendido un texto, ¿no? Eso se sistematiza y se puede hacer incluso a gran escala, ¿no? Y en lo de la repetición que no habéis incidido, yo, es que es uno de mis temas y yo lo lamento. Sí. Perdona, no, adelante. No, sí, que yo iba a eso. Había como dos, no sé si entendí la pregunta. Yo, a mí me cuesta entender el tema de la repetición. Y a veces hasta en infantil los niños repiten y las niñas. Yo no entiendo esta repetición. Sí comparto contigo que hay, por un lado, un derroche de recursos materiales, pero por otro lado, hay muchísimas investigaciones que están mostrando que la repetición en realidad no conduce a nada, sino que produce mayor fracaso y en muchos casos, depende del momento en que sea, abandono. Entonces, a mí me parece, y sé que es duro, pero cuando los niños y las niñas repiten, o aún cuando repiten los adolescentes en la ESO, al año siguiente no hay un plan de seguimiento, hacen lo mismo. Entonces, eso sí que es inconcebible, porque tendríamos que pensar, es cierto que no es lo mismo un aula de 30 que un aula de 15, pero aún así, en aula de 15, creo que tú, Tony, lo planteaste, se sigue haciendo lo mismo, sí. Repite lo mismo que hizo el año anterior. Sí, entonces, porque volvemos otra vez, marcas un nivel, como no llegan, da igual, no... Mira, yo creo que sobre eso hay dos cosas que son evidencias que nos da el propio sistema. No hay que irse a Finlandia para hablar de esto. Es decir, yo he conocido muchos colegios
donde no repiten. Yo el otro día en el debate este que salió en la prensa, alguien utilizó, era una postura crítica con la nueva ley, y utilizó una imagen que a mí no me gusta por lo que conlleva, que decía, no, es que pasar sin verificar si se ha hecho, promocionar sin más, es poner en circulación moneda falsa. Bueno, yo creo que es una equiparación con los estudiantes, pero bueno, yo creo que gráficamente sí deja muy claro. Mira, afortunadamente de las cosas que el otro día hablábamos de PISA, PISA nos va a permitir saber hasta qué punto, si disminuye la tasa de repetición funciona, porque PISA tiene un mecanismo muy notable y es que como las muestras de PISA son estudiantes de 15 años, no de un curso determinado, ahora nunca nos irá bien, mientras tengamos esas tasas de repetición, porque el 30% llevan un año como mínimo de retraso, con lo cual en PISA nunca nos va a ir bien. Esto yo se lo he dicho a varias consejeras con las que he tenido oportunidad en el País Vasco de trabajar, y bueno, pues es estadísticamente es irrefutable. Si resulta que realmente las tasas de repetición van bajando y se hace sin cuidar que realmente los aprendizajes se generen, en PISA seguiremos mal. Si en PISA empezamos a ir bien, es porque está funcionando. Va a ser una nota diagnóstica. Vamos a tener una herramienta que no nos la van a dar, por ejemplo, las evaluaciones que se hacen en cada curso, porque ahí no son de edad, sino son de las otras, ¿no? Pero repito, basta con ir a colegios donde los estudiantes no repiten, porque hay una detección temprana. Es que en España se empieza a repetir muy temprano en primaria. Sí. En el País Vasco, que son los datos que yo más conozco, ya a los 10, 11 años, ya la tasa de idoneidad es del 90 y algo por ciento, no es del 100. Eso a los 8 años, es que... Pero vamos, entonces, ¿qué se hace? Si tú detectas de manera temprana las dificultades de aprendizaje del tipo que sea e intervienes sin romper los grupos naturales, que son un dispendio económico terrible, más todo lo que lleva aparejado de desubicación, de fracaso... y eso sí tiene que ver con la personalidad, de vivirlo como que he fracasado, que me apartan con mi grupo natural con el que voy más o menos evolucionando, etc. Pero digo que no hay que irse muy lejos para ver experiencias de éxito, que es a lo que tú te referías de las buenas prácticas, ¿eh? Y alguno creo que me está escuchando porque me iba a decir, y es modélico en ello, pero no lo voy a decir, pero sé que anda por ahí, aprovecho para saludarlo por Aragón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de esas son las cosas que tenemos que aprender, ¿eh? Y tenemos muchas experiencias para saber que eso es un problema estructural de nuestro sistema que además solo afecta a determinados sectores. Porque si fuese por igual tendríamos que ver, mira, pues algún problema tenemos los españoles que el 30% no es capaz de llegar a estos mínimos, los definamos cuando nos digamos, no, es que ese 30% tiene un perfil muy claro y muy nítido, ¿no? Así que ahí tenemos un problemón que no se trata, es que es una discusión falsa, que yo creo que lo que opera socialmente es como un distractor de las políticas importantes. No se trata de promocionar o no promocionar, de repetir o no repetir, se trata de que todos alcancen esos mínimos y luego más allá dentro de lo que puedan. Y eso hay muchos, ya digo, no solo países, es que hay muchos colegios que lo hacen y lo hacen bien, lleva mucho tiempo, requiere muchas de las cosas que tú has apuntado y leer, escuchar las narrativas que nos están diciendo como tú apuntabas, ¿eh? Por eso creo que esta sesión está siendo tan importante. No, requiere recursos, que es lo que justamente falta, porque el 80%, por decir un porcentaje de los que repiten, como repiten se les ha sacado su grupo y saben que ya no van a repetir ese año porque van a ser promoción automática, pues no aprovechan el curso. Y no hay nadie que pueda estar echándoles una mano porque como son repetidores, son los marcados, ¿no? Repetidores, si has repetido es porque has hecho algo mal, no te voy a dedicar más tiempo que a los otros que vienen detrás, que vienen con sus propias necesidades. Entonces, lamentablemente se quedan como arrinconados. Y uno o dos puede ser que les aproveche la repetición, quizá por una falta de madurez, pero el resto es tiempo perdido. Adelante, Carlos. Una cosa que claramente se trasluce de lo que estáis diciendo es que es cierta diversificación en los perfiles de los profesores. Sería también una buena manera de atajar este tipo de problemas. Quiero decir, si tienes a personas especializadas en detectar de manera a tiempo, de detectar de manera temprana los problemas, y hay quien es capaz también de llevar adelante los programas de compensación que eso suponga, pues entonces ese 30% bajará rápidamente sin que eso signifique poner Otra vez, Carlos,
autonomía y flexibilidad. Claro, O sea, claro. cuando tú tienes una rigidez en el sistema, que tienes X asignaturas y todos los alumnos tienen que cursarlas, ¿dónde metes esa compensación? Claro. Lo tienes que quitar de una asignatura que no la dé para compensarle. No tiene sentido. Está clarísimo. El sistema no permite piedras que tenía yo ahí en la presentación de fondo. No, se atasca. Muy bien, son y media, vosotros diréis. ¿Hay preguntas por ahí? Sí. Sí, Sí, por ahí. no, yo estoy encantado. Vosotros sois los anfitriones, cuando digáis que nos vamos, nos vamos. Hola, soy César. Soy profesor en la universidad, en la Complutense y la Rey Juan Carlos, del grado de maestro infantil y de primaria. La verdad que habéis dicho muchas cosas, muy interesantes todas. Me voy a quedar con 2 o 3 de las que me acuerdo. Tony decía, y también Analía, ¿vale? No he podido escuchar tu intervención, vengo ahora de trabajar. Estábamos poniendo el foco en un momento dado de la intervención en que tienen que acabar leyendo, tienen que acabar escribiendo. Aquí la pregunta yo creo que sería, ¿por qué no enseñamos a querer que lean y a querer que escriban, ¿no? Porque la gente y los estudiantes, y en la universidad también ocurre, te lo aseguro, leen muy poco, ¿vale? Entonces es muy fácil para los profesores leeros esto, estos son temas complementarios, no quieren porque no están motivados, ¿no? Y pueden no estar motivados por cómo se trabaja. Es verdad que había que poner de acuerdo a muchos agentes, lo habéis dicho, entre los tecnócratas que escriben las leyes, los profesores que no nos ponemos de acuerdo, pero yo tengo una niña de 6 años. Es maravilloso el mundo de los niños, el trabajo por proyectos, se están haciendo cada vez mejor las cosas en infantil. ¿Por qué no se hace en primaria? En vez de esa retahíla de asignaturas, que luego en secundaria ofrecen más resistencia, en la universidad ni te cuento. A mí me da mucha pena el que yo plantee trabajar de forma interdisciplinar a los compañeros y parece que soy un demonio por ahí y tengo que tener cuidado porque si no me van a echar. Yo soy un simple profesor asociado que ahora está en proceso de acreditación, pero no voy a dejar de intentarlo. Tengo un proyecto de bosque escuela, de aula en la naturaleza. Estoy implementándolo dentro de mi asignatura como estrategia. Yo doy didáctica de la motricidad infantil, el juego libre, que es tan importante en esas edades, pero hay más cosas, ¿no?, para hacer, para que hagan lectoescritura, para que trabajen la matemática con piedras, con palos, con elementos naturales, ¿no? Y no solamente desde mi ámbito, sino desde el resto. Por ahí hay un proyecto de innovación que estoy articulando, pero es la fuerza no sé si no lo queremos llamar proyectos, como dices tú, pantallas o lo que sea, que los alumnos, en vez de al final que tengan que hacer un TFG que no les van a servir de nada y que se lo quieren quitar de en medio, que trabajen en un proyecto interdisciplinar donde podemos ver cómo desarrollan ellos esa competencia, cómo aprenden, ayudarles, aprender nosotros de ellos también. Eso sería ideal, pero claro, ¿cómo estableces eso en el currículum, ¿no? ¿Cómo pones de acuerdo, me pongo yo de acuerdo con el profesor de arte terapia, con la de lengua, los de mi departamento, que es lengua, artes, educación? Porque además cada uno quiere, ¿cómo voy a trabajar contigo? Yo no quiero que se vean mis miserias, ¿sabes? Nadie quiere. Yo tengo mi corralito y ahí puesto. Entonces vamos a pensar que no es imposible y entonces la pregunta es, ¿por dónde empezaríais vosotros, Tony? ¿Desde la universidad donde estamos o desde primaria? Desde primaria. Yo ya he comentado, a ver, uno de los grandes hándicaps es que sigue apareciendo en los currículos el listado de contenidos. O sea, si estamos hablando de competencias, hablemos de competencias y pongámonos de acuerdo. Si las competencias son leer, comprender un texto,
hacer razonar operaciones de matemáticas de tal, lo que sea eso y que sea saberes. No, cuando hablo de saberes, no, saber hacer no solo práctico. Leer poemas y disfrutarlos también es un saber que no es de tipo práctico. Para hablar de esto y parece que siempre vayan enfocado a la fábrica o a la empresa. No, el arte, la literatura, todo eso también encaja en las competencias, ¿vale? Entonces, mientras tengamos una lista de competencias y por otro lado una lista de contenidos, eso que tú dices va a seguir pasando. ¿Por qué? ¿Por qué no se dedica tiempo a la lectura? Cuando yo en primero de la ESO digo vamos a leer el libro de lectura en clase, mis compañeros me dicen, ¿y vas a perder 4 o 5 clases leyendo el libro? Digo, no voy a perder, voy a invertir 4 o 5 clases en leer el libro en clase, porque así me aseguro que se lee en clase. Pero entonces no te va a dar tiempo a dar todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás es la definición de anáfora, el sustantivo, el adverbio, el adjetivo, que ya lo han visto en primaria y no se han enterado de nada porque sus cabezas no están preparadas para la abstracción que supone la gramática. O sea, estamos dedicando tiempo, hay mucho tiempo, lo he dicho antes, hay mucho tiempo en la escuela. ¿A qué lo estamos dedicando? Igual no lo estamos invirtiendo bien, lo estamos invirtiendo en cosas que desaparecen de sus cabezas. Eso no desaparece. El fomentar el gusto por la lectura, si se lee en clase, eso se queda. Escribir se queda. Si están escribiendo ahí delante de ti, si lo mandas para casa y lo hacen los padres, como yo he hecho las redacciones de mis hijas, pues entonces no se les queda, evidentemente. Les he hecho las redacciones de mi hija mientras mis hijas estaban haciendo 800 operaciones matemáticas que llevaban para el mismo día. Y entonces, claro, no, todo a la vez no puede ser. O nos centramos en lo que queremos, que es fundamental, o será esta dispersión que tenemos. Lo que decía antes, ¿cómo puede ser que un alumno llegue a bachiller sin saber leer y escribir si ha pasado 10 años de escolarización obligatoria? Impensable. Pues porque estaba haciendo cosas que no eran las que tocaba. Sí, yo creo que hay que empezar en todos los niveles. Esto no es digamos, lineal, porque hay experiencia en infantil, hay muchas experiencias en primaria, de escuelas bosque, de grupos heterogéneos. También hay experiencias en secundaria y también hay experiencia en la universidad. Yo no creo que haya una linealidad. El tema es que hay, aparentemente nosotros estamos recogiendo muchas experiencias en primaria que después parece que se cierran en secundaria. Pero cuidado, que también hay experiencias en secundaria. Una concreta, por ejemplo, con esto de la comprensión de la lectura, la escritura, el trabajo con tertulia. Nosotros estamos llevando una investigación, bueno, recogiendo algunas experiencias disruptivas en secundaria, y estamos compartiendo en un centro de un pueblo tertulias dialógicas con el alumnado de segundo. Lo que yo he aprendido, una hora, leen, y a partir de ahí y de lo que se debate van sacando esto, las definiciones que hay que sacar, los nuevos. Y realmente hay una motivación, esto que decía el compañero, que creo que estamos hablando del segundo de la ESO. Si eso se sigue trabajando, realmente la comprensión lectora, el gusto por la lectura y por otras, porque además la tertulia genera que cada uno también hable de sus cosas, de su familia, de sus compañeros, y eso genera también otro tipo de valores. Entonces, la universidad sí que está bastante fragmentada, pero también se están haciendo experiencias y es posible, pero claro, ahí está también, yo creo, el compromiso individual y colectivo que tiene que tener cada uno, porque la universidad, nosotros también tenemos una responsabilidad en la formación. Si las investigaciones nos están indicando que la formación individual no llega o no llega muy lejos, que la formación de tipo colectiva, de tipo cooperativa, el trabajo en conjunto del profesorado tiene más potencia, ¿por qué no lo hacemos? Entonces ahí sí, alguna pregunta que había por aquí, que el interés por la retribución o por la vocación, yo no sé, pero también es el compromiso de qué estamos haciendo cuando estamos en una secundaria, en una primaria, porque yo creo que el profesorado tiene una responsabilidad muy grande, que es cierto lo que decía Tony también con respecto al sistema, porque yo me quedé colgada con el tema de los recursos, ¿no? Yo necesito un ordenador y me llegan 20. Ahí también hay un problema que yo creo que la administración, a veces uno entiende que la administración tiene que hacer compras masivas, al por mayor, pero ¿cuál es la necesidad? Entonces, ahí también hay una cuestión a veces de sin sentido,
¿no? O de falta de coordinación, o no saber la administración lo que pasa en los centros, o los centros no saber cómo dirigirse a las administraciones, no sé, pero ahí hay algo. Pero yo creo que hay que comenzar de todos lados, no solo en un nivel. Y en este caso estos proyectos interdisciplinarios, es que otro de los problemas que yo veo, que yo lo vivo muy de cerca, y le pido disculpas a Tony porque es en secundaria, es la fragmentación o la centración disciplinar que hay en secundaria, también en la universidad. Porque en primaria, bueno, van por área, van por ámbito, más o menos lo va, pero después en secundaria es lengua pura y dura, matemática, física, biología. Inamovible. Y además, leyendo algunos textos, por ejemplo, de física, de biología, de geografía e historia, hay contenidos que son comunes. Y yo digo, ¿cómo no nos podemos sentar a mirar cómo articular? Porque eso sí garantiza un mejor aprendizaje y en ese sentido sí podría haber una parte de solución para aquellos niños y niñas o alumnos que realmente están como fuera del ámbito o del... Yo no quiero usar la palabra nivel, pero están fuera porque no encuentran ningún punto de conexión. Porque a veces tampoco el alumnado no llega. Pero Mira, y lo de no leer, yo también en la universidad tenía esa impresión, pero el alumnado lee otras cosas. Lo que pasa es que uno se tiene que interesar también por lo que lee. ¿Y por qué no trabajamos desde lo que lee? Tal vez no sea muy académico, pero desde lo que lee sí se puede generar alguna motivación para llevarlo a otras lecturas, porque sí leen. Lo que pasa es que, claro, no siempre lo que a uno le gustaría que lean. Una anécdota muy rápida, porque ya vamos mal. Yo daba la teoría de la noticia en primero de la ESO porque va en el libro de texto, la noticia, partes de la noticia, no sé qué, pues dedicaba una clase a explicar la teoría de la noticia. Y luego pues leíamos alguna noticia y tal. Y en algún momento alguien me dice, ay, ¿esto es la noticia? Esto es igual que lo de la noticia, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, es que lo estamos viendo en valenciano, es la noticia, y es más o menos lo mismo. Digo, hombre, más o menos lo mismo, no, o sea, es lo mismo. Y me dejáis explicar esto que ya lo habéis visto. Me lo dijo uno porque cayó así como diciendo, esto me suena vagamente, había roto esa barrera de las dos asignaturas cuando estábamos viendo exactamente lo mismo. Claro, en las comunidades donde hay dos lenguas, la redundancia es todavía mayor, ¿no? en estos contenidos, pero bueno, se da en otras asignaturas. El absurdo llegaba a ese punto que yo ya dije, se acabó. O sea, yo en la asignatura de lengua en primero de la ESO no doy teoría. No tiene sentido que la estemos dando desde dos asignaturas. Práctica, práctica, práctica. Vale. Esto ahora con los ámbitos ha cambiado, pero el tema de los ámbitos no se puede tocar. Entonces, daba sentido a esto, ¿no? Esa redundancia y esa parcelación de los saberes en unos niveles donde no toca. Porque en bachiller igual tiene sentido, pero en la ESO yo creo que no. José Manuel. Don Carlos Ver me dice que me toca decir adiós. Yo como alumno de este curso estoy aprendiendo muchísimas cosas, pero me estáis planteando todos unos problemas grandísimos. Y es que don Carlos y un servidor tenemos que emplazarnos ahora en junio para ver cómo continuamos. Y habéis dicho algunas cosas que a mí me llevan a una preocupación tremenda, y es que empezamos este ciclo de la educación en la encrucijada invitando al profesor Mayor Zaragoza, que es miembro de la Junta Directiva del capítulo, a que hablara sobre el futuro de la educación a partir de que él hace 30 años se encargó el informe de los de la educación encierra un tesoro. Y hablaba de aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender de alguna manera a participar como ciudadanos. Vosotros estáis hablando de que en la evaluación del aprendizaje se nos quedan una serie de personas que posiblemente tengan más difícil ejercer su ciudadanía. Y estáis diciendo cosas de que estamos en una sociedad donde la gente se desengancha y la gente no entiende. E incluso una de las preguntas hablaban de, oiga, ¿por qué no ponemos gráficos en las leyes para que la gente se entere de qué va esto? Porque el texto que tú has pasado, Tony, a mí me ha espantado un poco y me ha recordado que en una institución
a la que yo pertenezco, es así como cerramos los dictámenes que tenemos que enviar a quien nos los encarga. Y es que estamos hablando de educación y no estamos hablando de qué está pasando fuera de los ámbitos de las aulas. Y estamos en una situación donde empieza a haber ya varios libros sobre el tema de la atención, sobre una sociedad donde la gente está tan bombardeada por miles de noticias, miles de efectos visuales, miles de efectos de alguna manera cambiantes, contradictorios sobre esas noticias que a alguien le sonaba, pero que puedes leerlas y dice, no puede ser, debe de haber pasado dos cosas distintas en este encuentro deportivo o en este encuentro político, porque unos dicen unas cosas y otros dicen otras, unos ganan, otros pierden, pero es que además ni siquiera empatan a veces. Estamos en un momento tan complejo que, Carlos, si nos ponemos a plantear cómo vamos a seguir, vamos a tener que empezar por hablar del contexto, más que del contenido y de las competencias del aula. ¿Qué tenemos que aprender y cómo tenemos que aprender y para qué tenemos que aprender en un mundo que está viviendo una revolución sin precedentes desde hace quizás los últimos 15 años, mucho más que desde hace 30 años? Pero que estamos sometidos a tal cambio de situaciones que es muy difícil, incluso para nosotros mismos, desde posiciones ya más maduras y donde ya nuestros cerebros no permiten un aprendizaje mínimamente ágil y flexible como cuando tenías 12 años, que por cierto yo cada vez que bajo una cuesta en Madrid me acuerdo de cuando me suspendieron en segundo de matemáticas y siempre me vuelvo a encontrar con la preocupación de cómo se lo voy a explicar yo a mi madre, porque mi padre era mucho más benevolente. O sea, pero siempre que paso por eso. Pero claro, en aquel mundo yo no tenía distracciones fuera. No tenía el bombardeo de las redes sociales. No tenía la interacción con alumnos y con compañeros. Y luego tampoco me hablaban de las responsabilidades. Pero es que ahora, que de alguna manera tenemos una gran oportunidad de aprender sin límites, como dice el informe del club, sin embargo, lo cierto es que estamos en un momento donde no sabemos si midiendo lo que tenemos que medir, tanto al profesorado como al alumnado, como a los centros, como a las políticas públicas, estamos acertando, estamos midiendo cosas, olvidándonos que a lo mejor nuestra función de enseñar, y nuestra función de enseñar ¿para qué? Para incorporar a la vida activa y a la vida social a los alumnos, no lo estamos contextualizando bien en un momento tan cambiante como el que estamos. Con lo cual vamos a tener que hacer una educación para recuperar la atención. A sabiendas de que hay un tratadista, un joven francés, que recordó algo muy sorprendente, y es que Google ha descubierto hace ya unos años que parece ser que los humanos aguantamos un segundo más que los peces en una pecera mirando fijamente hacia la pecera. Parece ser que los peces aguantan 8 segundos y los humanos aguantamos 9 segundos, con lo cual conviene que los mensajes nos entren en 9 segundos o nos pasamos a otro. Si esto lo llevamos al mundo del aula, y no solo al mundo del aula, al mundo de la actividad regular de la ciudadanía. Ayer ha salido una noticia horrible respecto a Afganistán y respecto a la imposición de los talibanes respecto a las mujeres afganas. Ha pasado como un flash y nadie hemos vuelto a reflexionar lo dramático que es que en un área concreta del planeta se estén conculcando los derechos humanos con tan gravedad y nosotros no hagamos ningún comentario más. Porque es que ha pasado en 9 segundos y ya estamos en otra pantalla, como dicen algunos cursis. Este es el problema. Vivimos en un mundo de pantallas y intentamos evaluar pensando en aprendizajes para un mundo sin pantallas. Y este es el verdadero drama. O sea, yo creo, Carlos, que nosotros tendremos, si seguimos colaborando, y por parte del capítulo sería muy interesante, volver a repensar qué educación necesitamos en este momento, que vaya más allá de los contenidos, de las competencias, de los sistemas educativos, para ver de qué forma podemos incorporarnos a un mundo
que cambia continuamente y a una rapidez increíble. Yo hace poco he cumplido 75 años. He hecho a veces la mirada atrás. Llevo hace 52, 53 años que acabé mi carrera de ingeniero. He tenido la suerte profesional de estar cambiando continuamente de procesos y de... Es más, cada vez que en algún departamento de la gran empresa en que empecé trabajando hacía un manual de estilo para el departamento que me tocase, me cambiaban. O sea, cada vez que conseguía decir las cartas las vamos a escribir así, los documentos se presentarán así, me cambiaban. O sea, tengo miles de experiencias que se las puedo contar. Y ahora cuando a veces me encuentro con alguno de esos papeles, es arqueología, no tiene ningún sentido. Es que se ha perdido todo el sentido. O sea, estamos hablando de cosas de hace 5 años que ya no se llevan, que ya no tienen contexto. Entonces, evaluamos y intentamos medir, pero estamos midiendo en un mundo donde no tiene interés por esas mediciones y donde a veces estamos inculcando algunos desarrollos cognitivos y educativos y procedimentales y sociales que tendríamos que estarlos revisando continuamente. Para mí están siendo tremendamente interesantes estas sesiones y las de ustedes, tanto la del otro día como la de hoy, nos plantea de alguna manera que tenemos que hacer una revolución en la escuela mucho más profunda que el decir cuántos se quedan atrás, porque no podemos dejar a nadie atrás. O sea, el Club de Roma, cuando se crea en 1968, Aurelio Peccei lo plantea como cómo devolver a las personas el sentido de humanidad, cómo potenciar y dar un mayor predicamento a la humanidad y cómo hacernos a todas las personas responsables de nuestro futuro. Hoy somos conscientes de que la mayoría de nosotros somos responsables de nuestro futuro o pasamos de ese futuro nuestro personal y de incluso el colectivo. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda y contribuir desde esa reflexión a que vosotros, los que sabéis cómo enseñar, cómo generar procesos educativos eficientes, puedan contribuir a que la gente descubra el valor de la serenidad, el valor de mirar más allá de los 9 segundos de Google, el valor, de alguna manera, de fijar algunos criterios y algunos contenidos básicos que le permitan entender los procesos de cambio tan profundos que se están dando. Si no lo hacemos, no solo habrá 30% de personas que tengan dificultades en la escuela, sino que seguramente habrá muy pocas personas que tengan alguna oportunidad de entender qué es lo que está ocurriendo. Y esto es muy grave no solo para las personas que no llegan a entender lo que está ocurriendo, sino que es muy grave para el conjunto de todos que formamos la familia humana. Así que les invito a dar ideas, a ti también, Luis, que tú, porque es muy importante que hagamos esa reflexión más amplia, porque yo creo que está siendo un ciclo verdaderamente interesante. Tenemos el ciclo lo cerramos con 2 sesiones sobre innovación, ¿no, Carlos? Que las tendremos ahora de aquí a finales de junio, pero sí nos gustaría intentar encontrar vías para seguir hablando de estos temas desde esta nueva óptica. Y también para que esta óptica enlace con un tema que es el malestar social. El desasosiego en que estamos toda la familia humana responde también a esa falta de horizontes, de saber qué hay detrás, porque vivimos demasiado dentro de los 9 segundos. Y como 9 segundos son muchos menos que todos los que yo estoy empleando esta tarde aquí, les pido disculpas, les deseo que estén ustedes bien, que no se contagien, tengan mascarilla o no, y que volvamos a encontrarnos en una sesión tan interesante como esta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias a nuestros queridos ponentes. Yo creo que ha sido realmente un exitazo y reitero el agradecimiento a nuestros anfitriones y hospedadores, a Carlos, a José Manuel, en nombre del capítulo del Club de Roma y de la Institución Libre de Enseñanza. Y con esto pues acabamos. Así que un saludo, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos.